Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque era apenas el suspiro de las 5 de la mañana, un aliento helado que se colaba por las rendijas de la pequeña puerta de madera carcomida, trayendo consigo el inconfundible aroma a paja seca, a sudor de caballo y a tierra húmeda del amanecer, un olor que se aferraba a la ropa y a la piel de refugio como una segunda epidermis, marcando el inicio de cada jornada. La oscuridad pesaba dentro de su cuartucho, una caja de cerillos diminuta y fría pegada a las caballerizas, donde el silencio solo era roto por el ocasional resoplido de un pura sangre o el chirrido incesante de su vieja alarma de plástico. Un reloj desvencijado que, sin piedad, arrancaba a refugio de un sueño ligero y fragmentado, cada tic-tac. Como un golpe seco en la conciencia de la realidad que la esperaba. El frío de la mañana en Sonora era cortante, se le metía en los huesos, helándole la punta de los dedos que, aún antes de abrir los ojos por completo, ya anticipaban el ardor del cloro y la aspereza de la fibra. Un frío que le recordaba la soledad de su catre, los delgados cobertores que apenas lograban amortiguar la bofetada gélida que ascendía. Del piso de cemento, con un gemido apenas audible, un murmullo de resignación que se quedaba atrapado en su garganta reseca, Refugio se incorporó con lentitud, sintiendo cada músculo quejarse, cada articulación rechinar como una bisagra oxidada, mientras la penumbra envolvía sus movimientos, solo rota por la tenue luz que se filtraba de un minúsculo agujero en la pared, un pequeño portal a la promesa de un sol que tardaría en calentarle el alma. El primer ritual de su día, un acto casi sagrado que realizaba con manos temblorosas y corazón apretado, era el de preparar sus zapatos, esos benditos zapatos remendados con alambre que eran mucho más que un simple calzado para sus pies cansados y agrietados. Eran un ancla, un vestigio palpable de su pasado, la memoria de un tiempo donde la esperanza todavía tenía espacio para florecer. Con sumo cuidado, sus dedos hábiles y callosos palpaban la suela desprendida, el pequeño trozo de alambrón que había retorcido con maña para unir la goma casi inexistente a la tela raída, y luego, con meticulosidad, la cinta adhesiva negra que, como un vendaje improvisado, intentaba disimular la miseria, sellando temporalmente la herida de un objeto que se negaba a morir, tal como ella se negaba a rendirse. Tirarlos, pensaba mientras el nudo de la angustia le apretaba el pecho. Sería como arrojar al olvido la última prueba tangible de que alguna vez hubo un hogar, una mesa compartida, unas risas que resonaban sin el peso de la pena, un rincón propio que ahora solo existía en el deshilachado tapiz de sus recuerdos. Un lujo que le había sido brutalmente arrebatado cuando la vida le dio la espalda sin miramientos. Sus ojos, ya habituados a la penumbra, se detuvieron un instante en el reflejo opaco del metal, en la piel curtida de sus manos, en esas líneas profundas que marcaban cada historia de esfuerzo y sacrificio. Y en ese destello efímero, viajó sin quererlo, sin poder evitarlo, a los vívidos colores de su infancia, a los aromas embriagadores de la tierra que la vio nacer. Y así, como un torrente cristalino que desemboca de pronto en un río ancho y caudaloso, sus pensamientos la arrastraron sin aviso a los prados esmeralda de San Luis Potosí, a su amada comunidad huasteca, donde el sol, contrario al frío mordaz de Sonora, acariciaba la piel con una calidez generosa que perfumaba el ambiente con olor a tierra mojada. Después de la lluvia y a maíz tostado, recordaba con una punzada de nostalgia el brillo iridiscente de los ríos, tan turquesas y puros que parecían lienzos pintados por los mismos ángeles, donde el agua fresca y acariciante lamía sus pies descalzos mientras jugaba con otros niños, sus risas inocentes mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo eterno de la vegetación que trepaba salvaje por cada rincón. Era un paraíso terrenal donde la vida, aunque humilde, latía con una fuerza indomable en cada hoja, en cada flor, en cada sonrisa compartida bajo el abrazo del cielo azul. Pero ese mismo cielo, con su inmensidad abrumadora, también era testigo de la precariedad de las casas, construidas con láminas viejas y cartón, donde el viento helado de los nortes se colaba sin pedir permiso, silbando historias de penuria a través de las rendijas, y la lluvia se filtraba sin compasión, mojando las pocas pertenencias que poseían, obligándolos a dormir apelmazados para compartir el calor corporal. Recordaba con la claridad de un sueño lúcido a los niños de su edad, con los pantalones raídos y las rodillas mugrientas, caminando descalzos al colegio sobre la tierra caliente o el lodo pegajoso, sus pequeños pies curtiéndose con cada paso,
una danza diaria de resistencia y esperanza, mientras en sus propias manos, que ahora estaban agrietadas por el cloro, todavía sentía la suave y tierna textura de las hojas de plátano, con las que envolvían los tamales de piloncillo que su madre preparaba con tanto amor. Las enchiladas huastecas, ay, mis amores, esas eran el verdadero tesoro de su infancia, el epicentro de la mesa familiar, un festival de colores y sabores que se desplegaba en cada bocado, una explosión de chiles secos, queso fresco desmoronado y tortillas recién hechas que emanaban un aroma embriagador a maíz y a humo de leña, impregnando el aire, con la promesa de saciedad y alegría. Cuando había carne, aunque fuera un pequeño trozo de cecina salada o unas hebras de pollo desmenuzado, la comida se convertía en una fiesta, en un estallido de carcajadas y relatos que se alargaban hasta bien entrada la noche, con el sabor jugoso de la carne, mezclándose con el picor vibrante de la salsa y la suavidad del frijol refrito. Cada mordisco una celebración de la abundancia, por fugaz que fuera. Pero cuando la pobreza, esa loba famélica, apretaba sus garras y solo había chile, tortillas y un poco de sal en la mesa, las enchiladas se transformaban en una penitencia, en el sabor amargo de la resignación, en la acidez que arañaba la garganta y la tristeza que se alojaba en el corazón. La sensación de un estómago que nunca se llenaba, solo se resentía con el picante vacío, y el silencio de la escasez se cernía sobre ellos como una manta pesada. Y luego, mis amores, ese recuerdo del color turquesa se tiñó de un gris ceniza, como cuando una nube inmensa y cargada de tormenta cubre el sol. El día en que su padre fuerte y trabajador, se fue para no volver, un accidente en la construcción, una estructura que se dio bajo el peso de la negligencia y la prisa, desmoronándose con un estruendo que retumbó en el valle y en el alma de Refugio, llevándose consigo los sueños, las promesas y la única fuente de sustento, dejándolos en el desamparo más absoluto. El olor a tierra mojada de la Huasteca se mezcló de repente con el olor a formol y a flores marchitas del velorio, y el frío de la muerte, un frío que calaba hasta lo más hondo del alma, se instaló en su pecho, un hielo que no se derretiría con ningún rayo de sol. Con un temblor que recorrió su cuerpo, Refugio sacudió la cabeza, desterrando a empujones los fantasmas del pasado que amenazaban con ahogarla en el presente, concentrándose de nuevo en el ritual de sus zapatos, apretando la cinta adhesiva con una fuerza renovada, una promesa silenciosa a sí misma y al recuerdo de su padre, una promesa de resistencia. Se puso de pie, sus rodillas crujieron dolorosamente, recordándole cada jornada de esfuerzo, cada gota de sudor derramada en pisos ajenos, y con un suspiro profundo, el último vestigio de sus sueños se disipó con el gélido aire mañanero. Abrió la puerta de su cuartucho que chirrió como un lamento ahogado, y el olor a cuero caro y a un perfume dulzón de mujer adinerada, que ya empezaba a filtrarse por los pasillos, se mezcló con el persistente aroma a paja y a cuadra, un choque de mundos tan vasto como las distancias sociales que los separaban. Comenzó a subir por la escalera de servicio. Una estrecha espiral de metal que se quejaba bajo sus pies remendados con alambre, escalón tras escalón, un ascenso lento y deliberado hacia otro universo, hacia la opulencia ruidosa y descarada que yacía en los pisos superiores. Cada paso era un contraste brutal. El diminuto espacio donde descansaba, apenas un lugar para su delgado catre y la cuna de su bebé, sin ventanas al mundo, solo a las caballerizas y al heno, se sentía como una prisión de piedra y frío en comparación con la inmensidad que la esperaba. Y de pronto, mis amores, el escenario cambió de manera abrupta, como un telón que se abre para revelar un esplendor deslumbrante y a la vez hiriente. La escalera desembocó sin aviso en la sala principal, un bastión de lujo que olía a dinero viejo, a cuero fino importado, a la madera pulida de los muebles y al penetrante aroma de un perfume. Carolina Herrera que se aferraba al ambiente como un velo invisible, pero palpable. Los ojos de Refugio, aún acostumbrados a la penumbra de su cuartucho, se abrieron de par en par ante la vasta extensión del salón, un espacio donde las vigas de madera maciza, oscuras y robustas, se alzaban majestuosas como los brazos de un gigante dormido, sosteniendo un techo que parecía alcanzar el cielo, mientras el ventanal, más grande que la pared de su propia casa de cartón en San Luis Potosí, se abría sin pudor a los corrales de caballos pura sangre, donde los animales, de pelaje brillante y elegante andar, galopaban libres en la distancia, tan ajenos a su existencia como ella lo era a la suya.
El contraste era una bofetada helada en el rostro. Su hogar era un olor a paja y miseria, el de ellos, una sinfonía de fragancias exclusivas y el rastro de la opulencia. Un lujo que costaba más de lo que ella ganaría en 10 vidas. Un abismo insalvable entre su mundo de carencias y el de ellos, atiborrado de excesos. Con un suspiro que le raspó la garganta, Refugio dejó el cubo de agua tibia y el frasco de cloro industrial, de ese que quemaba hasta el alma, sobre el piso, un piso que no era de simple mármol. No, mis amores, era de piedra de río pulida, con incrustaciones de ópalos que brillaban discretamente bajo la luz naciente, gemas que reflejaban destellos, de 1000 colores tan hermosas como inalcanzables. Sus manos, ya preparadas para la batalla diaria, se enfundaron en los guantes amarillos de goma, esos mismos guantes que con el tiempo se habían convertido en un escudo, un símbolo silencioso de su dignidad, el único objeto que la separaba de la agresividad de los químicos y del frío implacable del suelo. Con un movimiento ya mecánico, dejó caer su cuerpo sobre el pavimento, sus rodillas golpeando la fría superficie de piedra, con un dolor sordo pero persistente, un eco de las innumerables veces que había adoptado esa misma postura de sumisión y esfuerzo en cientos de casas ajenas. El frío del suelo de piedra pulida, con cada ópalo incrustado brillando bajo su mirada cansada, se coló por la tela del pantalón de su uniforme, traspasando las callosidades que adornaban sus rodillas, un frío que se le subió hasta los huesos, recordándole, de forma brutal, la losa helada de la tumba de su padre, aquella lápida simple y sin adornos que era su única morada eterna. El olor del cloro, al destapar el frasco y verter un chorro abundante en el cubo de agua, ascendió con una fuerza brutal, quemando sus fosas nasales, arañando sus pulmones, un hedor químico que le provocaba una tos seca y que le picaba en los ojos, obligándola a parpadear para contener las lágrimas que ya pugnaban por salir. La fibra de su cepillo áspera y dispuesta comenzó a refregar la superficie, un movimiento rítmico y agotador, cada vaivén de su brazo un recordatorio de la deuda que pesaba sobre sus hombros, de la boca hambrienta de su bebé que la esperaba en casa, de los 3000 miserables pesos que apenas alcanzaban para comprar leche y pañales, y mucho menos para curar la herida de un corazón destrozado. «¡Pobrecita de mí!», pensaba Refugio, mientras el reflejo distorsionado de su rostro, con las ojeras profundas y los ojos hinchados por el cansancio, se miraba en la superficie mojada de la piedra pulida. «Pobrecita yo, que la vida me quitó a mi hombre, a mi sustento, a mi alegría, y ahora me dejó como una viuda joven, con un bebé recién nacido en los brazos y una deuda que me asfixia, que me aprieta el cuello como un lazo». El ardor del cloro, que se filtraba hasta sus manos a través de los guantes, era el mismo ardor que sentía en el alma cada vez que recordaba la llamada. El sonido metálico de la voz al otro lado del teléfono anunciándole la tragedia de su esposo, el hombre fuerte y risueño que se había ido sin seguro médico, sin un papel que la protegiera, dejándola a merced de un mundo cruel que no tenía piedad para los desvalidos. La piedra fría bajo sus rodillas, la quemazón en sus manos, el olor insoportable del químico, todo se unía en una sinfonía de dolor físico y emocional, un lamento silencioso que solo ella escuchaba, una súplica desesperada por un poco de paz, por un instante de respiro en la vorágine de su miseria. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque el universo no olvida las injusticias y a cada quien le llega su turno, aunque a veces, como a Refugio, pareciera que la mañana nunca terminaría de traer nuevas penas, nuevos golpes al alma que ya estaba maltrecha y sin fuerzas para tanto sufrimiento. La piedra de río pulida, con sus incrustaciones de ópalo frío y resplandeciente bajo la tenue luz del amanecer que se colaba por el ventanal, se sentía como una extensión de la lápida que nunca pudo pagarle a su padre, un recuerdo constante de la frialdad, implacable de la muerte y de la miseria que la perseguía como una sombra eterna, mientras el aroma punzante del cloro industrial laceraba sus fosas nasales, el mismo cloro que prometía limpieza y pulcritud para otros, pero que a ella le roía la piel, le quemaba las yemas de los dedos a través de los delgados guantes amarillos de goma, aquellos guantes que eran su escudo, su única barrera. Entre su carne viva y la crudeza de la vida,
su pequeño símbolo de dignidad en un mundo que se empeñaba en despojarla de todo. En la opresiva y densa quietud de la sala, apenas rota por el suave roce de las cerdas del cepillo contra la piedra, un sonido comenzó a filtrarse desde las alturas, un ritmo implacable, afilado y punzante que perforaba el aire como una sinfonía de agujas cayendo sobre cristal, un tac-tac-tac resonante que se multiplicaba con cada escalón, un eco ominoso que ascendía por el mármol pulido y se incrustaba directamente en el pecho de Refugio, haciéndole apretar los labios con una premonición amarga que ya conocía de memoria. La sombra, larga y delgada, se estiró desde lo alto de la escalera de caoba oscura, extendiéndose por la estancia, deslizándose sobre los trofeos de caza que adornaban las paredes, sobre las pieles de res importadas que cubrían los sillones, y finalmente, como una tela mortuoria, cubrió por completo a Refugio, que seguía arrodillada, con los codos apoyados en las rodillas temblorosas y la espalda encorvada, su figura diminuta y vulnerable engullida por la penumbra que la mujer alta y esbelta proyectaba sobre ella, un velo oscuro que la aislaba del tenue fulgor del alba y que le heló la sangre en las venas. Un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura del mármol, sino con el abismo de temor que se abría en su estómago cada vez que esa presencia se materializaba a su alrededor. Los pasos se hicieron más nítidos, más cercanos. El tac-tac-tac de unos stilettos Versace con hebilla dorada de 22.000 pesos, martilleando el silencio como tambores de guerra. Cada impacto un golpe seco y preciso directo sobre su cabeza gacha, sobre su espíritu agotado, y ella sabía, con una certeza que le helaba el alma, que el juicio había comenzado, que la tortura diaria estaba a punto de reanudarse, y su cuerpo se tensó involuntariamente, preparándose para la embestida verbal que no tardaría en llegar, un ritual de crueldad al que se había acostumbrado, pero que nunca dejaba de doler, de quemar más que el cloro en sus manos. ¡Pero qué barbaridad! Gata muerta de hambre, todavía aquí arrastrándote como una cucaracha por el piso. ¿No ves que el sol ya está arriba y esta casa sigue oliendo a mugre y a tu miseria, piojosa? Eres una inútil, una desgraciada sin remedio que ni para limpiar sirve, marginal. ¿Qué haces exactamente, aparte de gastar el aire que respiro y las pocas energías que me quedan por verte, arrastrándote como gusano inútil? La voz de Adriana, aguda y cortante como vidrio roto, descendió sobre Refugio, cada palabra cayendo como un dardo envenenado, un escupitajo helado que le caló hasta los huesos, y el aroma dulzón y empalagoso de su perfume Carolina Herrera, mezclado con el hedor acre del cloro y el cuero fino, asfixiaba el aire ya viciado por la tensión, provocándole una náusea que subía desde el estómago, mientras la sombra de la mujer se cernía sobre ella, alargada y amenazante, sus pies perfectos calzados en aquellos tacones de aguja relucientes, que parecían microscópicas lanzas doradas, se detuvieron a centímetros de la punta de los desgastados zapatos de Refugio, esos zapatos remendados con alambre, cosidos y recosidos una y mil veces, con la suela desprendiéndose y cosida con hilos de cobre y cinta aislante, que eran la última prueba tangible de que alguna vez tuvo un hogar, una vida, una identidad más allá de su condición actual de servidumbre. Refugio sintió cómo el temblor se apoderaba de sus manos enguantadas de amarillo, las mismas manos que sostenían la escobilla con tanta firmeza un instante antes, ahora vibrando incontrolables, como alas de colibrí atrapado, y el nudo en su garganta se apretó hasta casi ahogarla, una mordaza invisible que le impedía articular palabra alguna, un grito atrapado en lo más profundo de su ser, un lamento mudo por la injusticia de cada día, por el veneno que escurría de los labios finos y pintados de carmín de aquella mujer que la miraba con un desprecio tan palpable que casi se podía tocar. Un odio que no tenía razón de ser, pero que la consumía lentamente, día tras día, minuto a minuto, mientras ella, Refugio, solo bajaba la mirada, intentando volverse invisible, una mancha, más en el piso de piedra que pudiera desaparecer por arte de magia. El calor se acumulaba bajo sus guantes de goma, donde el cloro seguía haciendo de las suyas, y Refugio sintió un sudor frío y pegajoso resbalar por su espalda, empapando la tela de su uniforme, una humedad incómoda que se mezclaba con el ardor punzante de sus manos quemadas, y el recuerdo de su pequeño hijo, de sus ojos grandes y expectantes, hambrientos no solo de comida sino de cariño, le martilló en la cabeza, una imagen nítida que la ancló a la realidad,
que la obligó a mantener la calma, a tragar saliva una y otra vez para deshacer el nudo que amenazaba con reventarle el pecho. No, refugio, no puedes explotar, no puedes responderle a esta basura humana, a esta igualada que cree que por tener dinero tiene derecho a pisotearte, pensaba, las palabras de su madre resonando en su mente. La dignidad no se pierde por agachar la cabeza ante el tirano, sino por convertirse en uno de ellos. Pero ¿cómo mantener la dignidad cuando te llaman gata, cuando te comparan con la basura, cuando te pisotean el alma con cada enunciado? Se preguntaba mientras sus ojos, fijos en el brillo dorado de la hebilla de los stiletos de Adriana, veían el reflejo distorsionado de su propio rostro cansado, marcado por las noches sin dormir y las penas acumuladas, un rostro que ya no reconocía. Esos zapatos lujosos que valían más de lo que Refugio ganaría en 5 años de arduo trabajo. Eran el símbolo perfecto de la abismal distancia que las separaba, suela de cuero impecable, tacón fino y aguja, brillantes y nuevos, sin una sola marca, mientras los de ella, los remendados con alambre que con tanto cuidado había preparado esa madrugada, eran un mapa de su lucha, de su persistencia, de su negación a rendirse, con el alambre de cobre brillando opaco y oxidado bajo la luz, atestiguando cada paso, cada sacrificio, cada humillación que había soportado para seguir adelante, para darle de comer a su pequeño. Un pensamiento cruel y desesperado cruzó por la mente de Refugio. Una imagen fugaz de ella misma levantándose, de sus manos enguantadas liberándose del agarre de la escobilla, para abofetear con todas sus fuerzas a esa mujer de labios venenosos, para gritarle cada una de las ofensas que le hervían en el alma, para recordarle que era un ser humano, que tenía un nombre, que tenía sentimientos, que sus palabras dolían más que el frío del mármol en sus rodillas desolladas, más que el cloro en sus manos. Pero la imagen de su hijo pequeño, su rostro angelical dormido, los diminutos pies descalzos que caminaban por el piso de tierra de su anterior hogar en San Luis Potosí, una comunidad huasteca, donde los ríos eran de un turquesa deslumbrante, como joyas líquidas en medio de la miseria, pero donde las casas eran de cartón y los niños caminaban con el estómago vacío y sin zapatos al colegio, se interpuso en ese arrebato de ira. Y el recuerdo vívido del aroma de las enchiladas huastecas que preparaba su madre, un festín de sabores y colores. Cuando había carne, pero una penitencia de chile y tortilla cuando la pobreza apretaba, se convirtió en un nudo amargo en su garganta, un recordatorio de lo que perdería si cedía a la tentación de la venganza. No, Refugio, no puedes perder este trabajo, no puedes dejar a tu hijo sin el sustento, sin la promesa de un futuro mejor que el que tú tuviste. Se reprendía a sí misma, con la voz de su conciencia resonando como un eco doloroso de su propia desesperación, y el sudor frío le empapaba el uniforme, la tela pegándosele a la piel mientras el esfuerzo de contener el torbellino de emociones la dejaba exhausta, como si hubiera corrido un maratón, como si hubiera cargado el peso del mundo sobre sus hombros frágiles y callosos, mientras los tacones de Adriana seguían tamborileando, un ritmo incesante de condena sobre su abatida figura. Su voz continuaba destilando desprecio, un chorro de ácido que le quemaba los tímpanos, la piel, el alma. Ay, pero mira nada más, la piojosa es muda también. ¿O es que el poco cerebro que te queda no te da para articular una respuesta? Animal de carga. Eres lo más bajo que he visto en mi vida. Una indigente con aires de qué sé yo. Una basura que mi don Leonardo recogió de la calle por pura lástima. Porque de otra manera, ¿quién querría a una marginal como tú cerca de su casa, de sus cosas finas? Adriana se inclinó ligeramente, su aliento, con un dejo a menta y café fuerte, rozando el cabello de Refugio, haciendo que ésta se encogiera aún más, y sus manos, con las uñas perfectamente manicuradas y pintadas de rojo intenso, se posaron sobre la cadera, sus ojos oscuros brillando con una malicia que le dio a Refugio escalofríos, el mismo escalofrío helado que sentía cuando el viento del desierto se colaba por las rendijas de su cuarto trasero, donde el olor a paja rancia se mezclaba con la humedad persistente, un cuarto que era apenas un refugio temporal, una celda con la promesa de pan, un lugar donde su hijo la esperaba cada noche, su sonrisa desdentada el único rayo de sol en su oscuro universo. El monólogo interno de Refugio se intensificó, un torbellino de pensamientos y recuerdos. Cállate, desgraciada, cállate de una vez. Tú no sabes lo que es el hambre. No sabes lo que es ver a tu hijo llorar porque no tiene un pedazo de pan. No sabes lo que es trabajar hasta el agotamiento para que otros vivan en la opulencia, mientras tú apenas sobrevives,
Tú no conoces el olor del sudor mezclado con la sangre de un día de trabajo duro. Tú no entiendes el dolor de las manos, agrietadas por el agua fría y los químicos, de las rodillas hinchadas por las horas de arrodillarse, de las lágrimas que se tragan para no perder la poca dignidad que te queda. Tú no eres más que una parásito, una sanguijuela que vive de los demás, una igualada que cree que puede pisotear a quien se le antoje solo por tener una cartera gorda y un apellido prestado. La rabia ardía en su pecho, una brasa incandescente que amenazaba con consumirla, pero sus labios seguían sellados, una línea fina y tensa en su rostro pálido y sudoroso, y sus ojos permanecían clavados en los pequeños gránulos de ópalo incrustados en la piedra del piso. Cada uno de ellos un universo en miniatura, un escape mental de la realidad, cruel que la aprisionaba. Los stiletos de Adriana brillaban con un fulgor obsceno, la hebilla dorada captando la luz del amanecer y proyectando pequeños destellos sobre la pulida superficie del mármol, un faro de vanidad y lujo, mientras que los zapatos remendados de Refugio, descoloridos, con el cuero rajado y el alambre, apenas sujetando las suelas, parecían una burla, una triste caricatura de la necesidad. La diferencia no era solo de precio, era de mundos, de realidades tan ajenas que era imposible reconciliarlas. Era el abismo entre la opulencia que pisaba con desdén y la pobreza que se arrastraba con esfuerzo, una contradicción hiriente que se clavaba en lo más profundo de su ser, un recordatorio constante de su lugar en el mundo, de su condición de marginal, de la injusticia inherente a la vida misma. Refugio sintió la necesidad imperiosa de limpiarse las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos, pero no se atrevió a levantar las manos. No quería darle a Adriana la satisfacción de verla sufrir, la satisfacción de saber que sus palabras habían encontrado su marca, así que las contuvo, las empujó hacia adentro, sintiendo cómo se formaba un nudo aún más grande en su pecho, un peso que la oprimía y la dejaba sin aliento, y su único consuelo era el roce de los guantes amarillos de goma contra la fría piedra, un contacto tangible con su deber, con su única esperanza de seguir, de no derrumbarse, de no ceder ante la presión de esa mujer que disfrutaba de su sufrimiento, que se regodeaba en su dolor como un buitre en un festín, con sus tacones de 22,000 pesos y su aliento a menta, un contraste amargo con el olor a cloro, y miseria que a ella le tocaba respirar cada mañana. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque la desgraciada de Adriana no se contentaba con el silencio, con la humillación tácita de su presencia. No, ella necesitaba ver la sangre, sentir el poder de su lengua viperina raspando la piel de Refugio. Y no contenta con sus desprecios entre dientes, esa mañana, mientras Refugio sentía el ardor del cloro en sus manos agrietadas que picaban a través del delgado látex de los guantes amarillos, esa mujer de cabello negro azabache y labios finos que solo se abrían para escupir veneno, sacó su teléfono con un gesto de fastidio teatral y comenzó a hablar con sus amigas, como si Refugio fuera un mueble más, una sombra sin alma, un objeto inanimado sobre el cual derramar toda su mezquindad. Su voz, que antes era un tac-tac de cuchillos, se transformó en un arrullo meloso y falso cuando hablaba por el auricular. Pero el veneno en sus palabras no disminuía ni un ápice. Al contrario, se volvía más concentrado, más insidioso. El eco de su risa superficial y hueca rebotaba en las vigas de madera maciza del techo. Chocaba contra los trofeos de caza que adornaban las paredes y se estrellaba contra los cristales inmensos del ventanal que daba a los corrales de caballos pura sangre. Y cada sonido, cada carcajada aguda y desprovista de verdadera alegría, calaba hasta los huesos de Refugio que seguía arrodillada, con sus rodillas formadas por callos, sintiendo el frío glacial de la piedra de río pulida con incrustaciones de ópalo, un frío que se le metía en el alma y le recordaba la dureza de la vida, esa vida que le había quitado todo, hasta el calor en el hogar que alguna vez tuvo. Mientras tanto, Adriana no paraba de reír, su voz se volvía más alta, más descarada, y Refugio sabía, por la vibración del aire, por el tono burlón y condescendiente, que ella era el centro de la conversación, el objeto de su cruel entretenimiento, la gata muerta de hambre que con sus zapatos remendados con alambre y cinta, que eran casi una extensión de su propia piel, dolorida, representaba todo lo que Adriana despreciaba, todo lo que ella creía haber superado con la opulencia de don Leonardo. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», dijo Adriana, con un tono que era una mezcla de asco y superioridad asfixiante.
Y la voz de la amiga del otro lado del teléfono se escuchaba como un zumbido ininteligible, una aprobación silenciosa a tanta maldad. Es que no sé dónde la habrá sacado Leonardo, te lo juro. Parece que la recogió de la basura, de esas calles que huelen a perro mojado y a promesas rotas, de esas donde los marginales se revuelcan en su propia miseria. Y mira que me he quejado, le he dicho a mi Leo que su elegancia arquitectónica no puede coexistir con semejante bodrio de persona, esta piojosa, que no levanta cabeza, que siempre anda con esa cara de velorio, como si le doliera respirar el aire que yo pago. Y ni te cuento el olor a jabón barato y a desesperación que arrastra por toda la casa. Un aroma que opaca mi Carolina Herrera de 5,000 pesos, que me cuesta una fortuna mantener, pero que la dignidad y la clase lo valen. ¿Verdad, mi amor? Es que es el colmo, te lo juro. La veo arrastrándose en el piso de mármol que tanto me costó elegir, con su ropa de segunda mano, con sus manos de lavandera, y se me revuelve el estómago, me dan ganas de fumigar toda la sala, de prender una fogata para quemar todo rastro de su presencia, de esa miseria que se le pega como lodo en las suelas de sus mugrosos zapatos que parece que sacó del bote de basura. Ay, amiga, si no fuera porque mi Leo tiene un fetiche raro con la gente humilde, y cree que así le va a dar una lección al mundo, ya la habría echado a la calle, patada y para afuera, de vuelta al basurero de donde salió esta igualada, esta desgraciada que se atreve a respirar cerca de mis zapatos Versace. Es que no tiene ni la más mínima decencia. Se atreve a tocar las mismas cosas que yo, con sus manos sucias. Se atreve a limpiar mi casa, el epicentro de mi vida de lujo, como si fuera digna. No, no, esta gata es de lo peor, una corriente, una infeliz sin futuro. Una que nunca sabrá lo que es el caviar o una copa de champaña en la Riviera. Solo la porquería que le tiran. Cada palabra de Adriana caía como ácido hirviendo sobre la piel expuesta de Refugio, a pesar de los guantes, a pesar de la ropa. Sentía como cada insulto se le impregnaba en el pecho, le quemaba la garganta y le hacía temblar las piernas de rodillas. El dolor emocional era tan punzante que se transformó en un dolor físico ineludible. Una opresión tan fuerte en el diafragma que le costaba respirar. Sentía el sabor amargo de la bilis subiendo por su esófago, y sus ojos, que ya picaban por el vapor del cloro, se llenaron de una capa acuosa que empañaba su visión, mezclando las brillantes incrustaciones de ópalo en la piedra con las manchas fantasmas de su propia desesperación. Apenas lograba ver la suciedad que raspaba con el cepillo. Su mundo se reducía a un borrón de lágrimas, de humillación y de un ardor insoportable en el alma, y su cabeza, por más que intentara levantarla, de nuevo se inclinaba hacia el suelo. La inercia del dolor era más fuerte que cualquier intento de dignidad. Sus hombros se encorvaron aún más, protegiendo su cuello como si esperara un golpe que ya había recibido en el corazón. Y en medio de ese calvario, entre el hedor a cloro y el perfume empalagoso de Adriana, entre los tacones que sonaban como tambores de guerra, y las risas vacías de una vida sin propósito más allá del dinero robado, la mente de Refugio se fue de viaje, se escapó a un lugar lejano, a un tiempo donde el aire olía a tierra mojada y a leña quemada, donde las risas eran genuinas y el amor era el pan de cada día. Se recordó en San Luis Potosí, en su comunidad huasteca, donde los ríos eran tan turquesas que parecían sacados de un sueño. Pero las casas eran de cartón y los niños caminaban descalzos al colegio, con la dignidad grabada en sus ojos brillantes, a pesar de la pobreza. Y su madre, ay, su madre con sus manos fuertes y curtidas, no por el cloro sino por moler el maíz, por lavar la ropa en el río, por sembrar la pequeña parcela de donde sacaban lo poco que tenían. Le decía con voz suave pero firme mientras le trenzaba el cabello con listones de colores, que el trabajo no era una vergüenza, que la honestidad era el tesoro más grande que uno podía tener, que ninguna riqueza material podía comprar la paz de la conciencia, que ellos, aunque pobres, eran ricos de espíritu, y que no importaba lo que los demás dijeran, siempre debía caminar con la frente en alto, con el orgullo de saberse una mujer trabajadora. Refugio, mi niña, no dejes que nadie te pise, que nadie te haga sentir menos, porque la tierra que trabajas con tus manos es más sagrada que cualquier oro que ellos puedan comprar. Le susurraba su madre. El aroma a tortillas recién hechas y a café de olla la envolvía en un abrazo cálido que traspasaba los años. Los ricos pueden tener mucho dinero, pero si tienen el alma pobre, es como si no tuvieran nada. Y tú, mi amor, tú tienes el alma más rica que conozco, con la nobleza de tu papá,
con la fortaleza de todas las mujeres de nuestra tierra, y cada callo en tus manos será un testimonio de tu esfuerzo, de que no le debes nada a nadie, de que te ganas el pan con el sudor de tu frente, no con la maldad ni la mentira. Recordaba el sabor de las enchiladas huastecas que su madre preparaba, que eran una fiesta cuando por milagro había un trocito de carne, una explosión de sabor a chile guajillo y queso fresco que se pegaba al paladar, una celebración de la vida a pesar de las carencias, y eran una penitencia cuando solo había chile y tortilla, un recordatorio de que la vida era dura, pero que incluso en la simplicidad había un regalo, y esas palabras de su madre, ese sabor a hogar, a dignidad, a lucha, eran la única ancla que la mantenía en pie, la única fuerza que le impedía desmoronarse por completo bajo el peso de la humillación, mientras el ardor del cloro le quemaba los orificios nasales y la garganta, una quemazón que se sentía muy similar al dolor que el veneno de Adriana le inyectaba directamente al corazón. De pronto un roce suave, inesperado, una calidez frágil contra su espalda encorvada, interrumpió la tortura de su monólogo interno. La arrancó de golpe de los recuerdos de su madre, un pequeño peso que se apoyó en ella con una delicadeza inaudita, y antes de que pudiera registrarlo, unos bracitos diminutos y suaves la rodearon. Un abrazo puro, inocente, que olía a jabón de bebé y a dulzura, a ese aroma que solo la infancia puede desprender. Era Isabela, la pequeña Isa, el ángel de cabello castaño y ojos brillantes. La única luz en esa casa fría y llena de sombras, que venía deslizándose con sus pequeños pasos silenciosos, con una risa contenida, como si supiera que estaba haciendo algo prohibido pero irresistible, y se había aferrado a Refugio con la fuerza de un cariño incondicional, un amor que no distinguía entre el mármol y la tierra, entre los tacones Versace y los zapatos remendados con alambre. Refugio se quedó inmóvil por un instante. Su corazón dio un vuelco, el cepillo se detuvo en medio de la mancha de óxido, las lágrimas que contenía se quedaron suspendidas, asustada de que cualquier movimiento brusco pudiera romper ese instante mágico, esa burbuja de ternura que la protegía del mundo cruel de Adriana, y con una lentitud infinita, como si temiera despertar de un sueño, levantó una de sus manos enfundadas en los guantes amarillos de goma, esa extensión de su dignidad, y la posó suavemente sobre el cabello sedoso de la niña. El contraste entre la aspereza de sus guantes y la suavidad inmaculada del rizado cabello de la pequeña Isa era abismal, un choque de mundos en un solo instante. Pero la niña no se inmutó, solo se aferró más fuerte, emitiendo un pequeño suspiro de contento, un sonido que era música para los oídos de Refugio, la caricia más dulce que había recibido en mucho tiempo, una bendición caída del cielo en medio del infierno de sus días, y por un momento, solo por un brevísimo y precioso instante, Refugio olvidó el ardor del cloro, el frío de la piedra, el veneno de Adriana. Pero la felicidad, mis amores, es efímera en los dominios de la maldad, y la voz de Adriana, afilada y estridente como un clavo, raspando un pizarrón de metal, rompió el encanto de manera brutal. Isabela, no toques a esa piojosa, a esa basura. ¡Qué asco! Suéltala inmediatamente, niña corriente. Gritó Adriana, su voz rebotando con violencia en las paredes de la sala, y el sonido de sus stiletos Versace con hebilla dorada resonó como tambores de guerra, acercándose a toda prisa, un eco de furia que prometía castigo. Sus pasos rápidos y agresivos hicieron temblar el aire a su alrededor, y Refugio sintió una punzada de terror, no por ella, sino por la pequeña Isa, que se encogió en su abrazo ante el grito aterrador de Adriana. La niña apretó aún más el agarre, como si quisiera desaparecer dentro de Refugio, protegerse de la virulencia desatada de la que se suponía que era su madrastra. La sombra de Adriana se cernió sobre ellas como un buitre. El olor empalagoso de su perfume se mezcló con el cloro, creando una combinación nauseabunda que le revolvió el estómago a Refugio, y sin el menor atisbo de delicadeza, con una brusquedad que hizo que Refugio sintiera un escalofrío helado recorrerle la espalda, Adriana se agachó y agarró a Isabela del brazo con una fuerza desmedida, arrancándola de los brazos de Refugio como si la niña fuera un objeto sucio, una cosa contaminada que no debía tocar la piel de la empleada doméstica. Te he dicho 1000 veces que no te acerques a la servidumbre, Isabela. ¿Acaso quieres enfermarte de todas las porquerías que ha de traer encima esta muerta de hambre? Espetó Adriana, sus ojos centelleando con un fuego helado de furia y desprecio, y el tono de su voz era un látigo que azotaba el aire, mientras la apretaba con una presión que le dejaría marcas en la piel,
un acto violento que solo servía para demostrar su poder sobre dos seres indefensos. La pequeña Isabela, liberada a la fuerza del abrazo protector de Refugio, comenzó a llorar, un llanto desgarrador, un gemido puro de tristeza y confusión que llenó el vasto salón con su inocencia rota. Sus pequeños hombros temblaban incontrolablemente, sus ojitos azules, ahora negados en lágrimas, miraban a Refugio con una expresión de súplica, de impotencia absoluta, y Refugio, mis amores, sintió que su corazón se desgarraba en mil pedazos. Quería levantarse, abrazar a la niña, consolarla, pero el pánico la paralizó, la impotencia la mantuvo anclada al frío mármol. Sus manos dentro de los guantes amarillos de goma se cerraron en puños apretados, sus nudillos blanqueándose bajo el látex, pero no podía hacer nada. No tenía derecho, no tenía voz. Era la gata, la piojosa, la inútil, y cualquier intento de defender a la niña solo empeoraría las cosas, solo provocaría más ira en Adriana, más daño para la pequeña. La garganta se le cerró por completo, el nudo se había convertido en una roca imposible de tragar, y las lágrimas, esas lágrimas que había logrado contener, finalmente se derramaron, calientes, amargas, silenciosas, mezclándose con el sudor y el olor a cloro, cayendo sobre la piedra fría, un tributo amargo a su dolor y a su absoluta y desesperanzadora impotencia. Dicen que el karma tarda pero llega. Y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque aunque Refugio había tragado el amargo veneno de la humillación, aunque sus lágrimas silenciosas se habían perdido en el frío brillo del mármol bajo sus rodillas doloridas, el telón de esta tragicomedia apenas empezaba a desvelar su siguiente y más cruel acto. La pobre Refugio, con el corazón apretujado por la punzada del miedo y la impotencia, por el dolor que cada palabra de Adriana le había infligido, por la vista de la pequeña Isabela llorando por su causa, se levantó con un quejido casi inaudible que solo sus propios músculos tensos pudieron escuchar, sus rodillas, rojas y sensibles por el contacto constante con la piedra pulida, crujieron con cada milímetro de movimiento ascendente. Sus guantes amarillos de goma, símbolos de su incansable labor y de la dignidad que intentaba mantener a pesar de todo, brillaban bajo la luz artificial, mientras su cuerpo se enderezaba lentamente, cada articulación protestando contra el esfuerzo, mañanero que ya cargaba el peso de una vida entera de sacrificios. Y mientras el olor acre del cloro industrial continuaba irritándole las fosas nasales, una promesa velada de irritación y sequedad para los días venideros, se dirigió hacia la cocina con la pesada resignación de quien sabe que su destino está atado a la voluntad ajena. Sus zapatos, remendados con alambre que crujían con cada paso sobre los diferentes tipos de superficie, del frío mármol a la losa más áspera del pasillo de servicio, eran un eco constante de su precaria existencia, de la lucha diaria por un poco de pan. En la gran sala, el aire aún vibraba con la resonancia de los tacones de Adriana y el eco de sus palabras crueles. Pero ella ya no estaba allí, mis amores, no, en el instante en que Refugio volteó la espalda, en el preciso segundo en que la silueta encorvada de la humilde empleada se desvaneció hacia el laberinto de pasillos de servicio, Adriana, con esa sonrisa de hiena satisfecha dibujada en sus labios pintados de rojo carmín, una sonrisa que no auguraba nada bueno, que más bien prometía una catástrofe, se deslizó como una serpiente venenosa hacia la trastienda, siguiendo el rastro invisible de la gata, de la piojosa, de la desgraciada que osaba provocarle celos al ser tratada con respeto por don Leonardo, sus stiletos Versace con la hebilla dorada. Esos tacones que valían más que todo el ajuar de Refugio y su vida entera, ya no resonaban con el mismo tambor de guerra predador al pasar del mármol frío a la superficie más rústica del piso de cemento pulido que llevaba a las habitaciones de servicio, un sonido sordo, menos imponente, casi discreto. Pero cada paso era una declaración. Cada pisada llevaba el peso de su maldad calculada. Sus ojos, fríos y calculadores como los de un depredador que acecha a su presa, analizaban el entorno con minuciosa precisión, buscando la oportunidad perfecta para asestar su golpe final, el golpe que terminaría de una vez por todas. Con la presencia de esa mujer que, a sus ojos, era una ofensa a su estatus, una burla a su pretendida superioridad. Sus manos de uñas perfectas, brillantes y sin una sola imperfección, se deslizaron por la tosca madera del marco de la puerta que conducía al pequeño cuarto asignado a Refugio, una habitación minúscula, apenas una celda, donde el olor a paja rancia de las caballerizas vecinas se filtraba por las rendijas,
mezclándose con el tenue aroma a jabón barato y a desesperanza. Con un movimiento casi imperceptible, Adriana empujó la puerta de madera astillada que no tenía pestillo, que no tenía la decencia de una cerradura, que permitía que el frío del amanecer se colara impunemente, y su mirada escaneó el espacio, un espacio tan diminuto que casi la insultaba, un contraste flagrante con los miles de metros cuadrados de lujo en los que ella se movía, el catre de metal chirriante, la sábana gastada, una manta remendada que no conseguiría espantar el frío desolador que se sentía en ese cuarto, incluso en los días más calurosos de Sonora. Todo esto era un reflejo patético de la vida de la marginal, de la corriente, de la muerta de hambre que habitaba allí. Y su corazón, si es que esa mujer tenía uno, se infló con una satisfacción perversa, con un goce oscuro al contemplar tanta miseria, tanto abandono, tanta prueba de la insignificancia del refugio. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos que brillaban con una malicia contenida, mientras se acercaba al único mueble que la gata poseía, una caja de cartón desgastada, con los bordes ya pelados y con manchas de humedad, que servía como su único cofre del tesoro, como su única posesión digna de guardar. Allí, en ese humilde receptáculo, estaba la pequeña colección de las escasas pertenencias de refugio, cuidadosamente dobladas en un intento casi conmovedor de mantener un mínimo de orden en el caos de su vida, una blusa de algodón ya deslavada que había pertenecido a su madre, el único recuerdo tangible de su infancia en San Luis Potosí, sus recuerdos de una comunidad huasteca donde los ríos eran turquesas como los sueños y las esperanzas de los niños, pero las casas eran de cartón y los pequeños caminaban descalzos al colegio, sintiendo las piedritas punzantes bajo las plantas de sus pies y el sabor de las enchiladas huastecas que eran una fiesta en el paladar cuando, por milagro, había un trozo de carne y una penitencia silenciosa cuando solo tenían chile y masa para engañar al estómago. Adriana, siempre con la precisión de quien ejecuta un plan maestro, introdujo sus dedos delgados y adornados con anillos de oro blanco, anillos que costaban fortunas, dentro de la caja. El contraste entre la suavidad de su piel y la aspereza del cartón era una bofetada sensorial a la pobreza. Sacó con desprecio el rosario de madera simple, tosca, con la cruz ya pulida por el roce constante de las manos suplicantes de refugio, un rosario que valía un par de pesos, si acaso, y que para la desgraciada significaba la conexión con su fe, con su consuelo en medio de la adversidad. Lo puso a un lado con un gesto de repugnancia, como si el objeto humilde pudiera contaminar sus manos, y debajo encontró un pequeño puñado de monedas de baja denominación, 10, 20 pesos, el residuo de algún vuelto o de algún ahorro minúsculo, una insignificancia para la basura de la sociedad, pero un tesoro para esa gata, para esa muerta de hambre que calculaba cada centavo con la meticulosidad de un banquero, y justo debajo de las monedas, como si fuera la gema más preciada de la humilde colección, apareció la foto, la pequeña fotografía arrugada y descolorida de la hija de refugio, una niña de ojos grandes y sonrisa inocente, la misma sonrisa que Isabela había intentado proteger con su abrazo, una imagen que desprendía un aura de pura e inmaculada ternura, la única chispa de luz en la sombría existencia de la piojosa, la niña que era la razón de cada dolor, de cada sacrificio, de cada lágrima contenida. Con una sonrisa que se estiraba, fría y calculadora, Adriana sacó de su bolso de diseñador un clutch pequeño pero de piel de cocodrilo genuina, una pequeña maravilla de la ingeniería de la joyería, un destornillador minúsculo, de esos que solo se usan para ajustar las piezas más delicadas de las joyas de alta gama, y con movimientos lentos, deliberados, casi ceremoniales, desatornilló con una destreza practicada la pulsera Cartier Love, de oro rosa de 150,000 pesos que adornaba su muñeca izquierda. Cada giro del tornillo era un susurro de su victoria inminente. Cada resplandor del oro era una luz que revelaba la oscuridad de su alma, el destornillador especial, diseñado para las delicadas cavidades de la pulsera, giraba con una precisión quirúrgica, las roscas minúsculas liberando lentamente la barra que unía las dos mitades de la pieza de oro, y la pulsera, pesada y brillante, cayó en la palma de su mano, fría, lisa, un objeto de lujo absurdo que contrastaba brutalmente con la modestia de las pertenencias de refugio. El oro rosa refulgió con una luz propia, casi obscena, en el sombrío cuartucho, una estrella cruel en la noche de la pobreza. La sostuvo un momento, admirando su brillo,
el peso de su valor, y luego con la perversión de quien disfruta cada milisegundo de su maldad, de su crueldad. Adriana deslizó la pulsera Cartier Love bajo la fotografía arrugada de la hija de refugio, el papel viejo, con los dobleces ya marcados, se levantó con un leve suspiro, revelando el pequeño escondite donde la joya reluciente encontraría su inesperado y condenatorio reposo, la inocente sonrisa de la niña, apenas visible bajo el borde de la pulsera. No tenía idea del arma en la que se había convertido la foto, un arma cargada de malicia, apuntada directamente al corazón de su madre. Con el acto consumado, con la trampa perfectamente urdida, Adriana se irguió. Un aire de triunfo velado envolviendo su figura esbelta, un aura de satisfacción perversa que casi se podía palpar en el ambiente cargado del cuartucho. Sus manos finas se elevaron para acomodarse una hebra de su cabello negro azabache que de manera estratégica se había desprendido de su inmaculado peinado, un gesto de despreocupación fingida que ocultaba la tormenta de cálculo y maldad que albergaba en su interior. Sus labios finos se curvaron en una sonrisa imperceptible, casi un tic nervioso, pero que para ella era el dulce sabor de la victoria, el anticipo de la caída de la gata, de la igualada, de la desgraciada que había osado pararse en su camino. Su mirada, que antes había escaneado el cuarto con frialdad y desprecio, ahora brillaba con una luz de regocijo, de venganza cumplida, y sus pensamientos, como un río de ácido corrosivo, empezaron a burbujear en su mente, inundándola con la justificación de su acto atroz, con el combustible de su profundo resentimiento. Por fin, desgraciada, pensaba Adriana, mientras sus stilettos Versace con la hebilla dorada la conducían de nuevo hacia el lujo de la sala principal. Cada paso resonando ahora con una renovada confianza, con la autoridad de quien sabe que ha ganado una batalla crucial. Siempre con esa mirada de lástima, siempre con esa falsa humildad, como si la vida te hubiera obligado a ser una santa. Pero yo sé lo que eres, una oportunista, una arribista, una víbora que se arrastra por el suelo esperando la oportunidad de morder. Su mente recreaba la imagen de refugio, arrodillada, sus guantes amarillos de goma pegados al mármol frío, la imagen de la sumisión que tanto le irritaba, porque detrás de esa sumisión ella veía una amenaza, una silenciosa pero persistente acusación a su propia superficialidad, a su propia existencia vacía. Me miras con esos ojos de perra, apaleada cada vez que te doy una orden, como si te estuviera pidiendo la luna, pero eres una empleada, una sirvienta, una basura que no merece más que migajas, y aún así la muy descarada, la muy atrevida, me quitaba protagonismo con su inocencia de pacotilla. ¿Y don Leonardo? Ah, don Leonardo. Ese viejo ridículo que la miraba con una compasión que me revolvía el estómago, que le hablaba con una suavidad que nunca usaba conmigo, insolente. ¿Qué tenía esa piojosa que yo no tuviera? Sus manos agrietadas, sus rodillas callosas, su olor a cloro y a miseria. Absurdo. Esos celos la carcomían por dentro, como un cáncer que se alimentaba de su inseguridad, de su propia falta de valía, porque en el fondo de su brillante fachada, Adriana era una mujer profundamente insegura, una mujer que temía ser juzgada, que temía ser abandonada, que temía que su riqueza no fuera suficiente para mantener el amor y el respeto de don Leonardo, y refugio, con su simpleza, con su genuina bondad, era un espejo cruel que le reflejaba sus propias deficiencias. Se atrevió a ganarse el cariño de Isa, mi Isa. La rabia le ardía en la garganta, una llama de fuego líquido. Mi futura hijastra, mi conexión con la fortuna de ese hombre, y la gata le contaba cuentos, y la niña se reía con ella, mientras a mí apenas me dirigía la palabra, la pequeña malcriada. Claro, la piojosa siempre con sus historias de duendes y ríos turquesas, mientras yo estoy ocupada con cosas importantes, con el verdadero mundo, con lo que vale de verdad. La voz de su propia mente era un látigo que fustigaba la imagen de refugio, una forma de justificar la crueldad, de silenciar la pequeña voz de la conciencia, si es que alguna vez había existido. Esta es la lección que te mereces, muerta de hambre. A la gente como tú hay que ponerla en su lugar. Hay que recordarles de dónde vienen, a dónde pertenecen, al fango, a la miseria, a la irrelevancia. Y la pulsera de oro rosa será el clavo en tu ataúd, el billete de ida a la calle, de vuelta al lugar de donde nunca debiste salir. Su pecho se infló de una satisfacción helada, de una victoria que le sabía a ambrosía y a venganza. Sus ojos brillaban con la certeza de que su plan era infalible, de que la gata, la desgraciada, estaba a punto de caer en la trampa que ella misma había tendido.
con la meticulosidad de un artista de lo macabro. Mientras tanto, ajena a la telaraña de maldad que se tejía a sus espaldas, a la troza que se cernía sobre su ya frágil existencia, Refugio estaba en la cocina, el corazón aún oprimido por la escena con Isabela, por la punzada de ver a la pequeña llorar por su causa, con sus guantes amarillos de goma que le protegían las manos. Sí, pero que no. Podían ocultar las cicatrices, las callosidades, la piel agrietada que revelaba una vida de trabajo incansable, de contacto constante con el agua fría y los químicos abrasivos. Estaba lavando los primeros trastes del día, las tazas de café de porcelana fina que don Leonardo y Adriana habían usado, y que ella manejaba con la delicadeza de quien toca cristal soplado. Cada movimiento de sus dedos era preciso, metódico, la esponja suave deslizándose sobre la cerámica, el sonido del agua tibia corriendo del grifo, un sonido monótono que, en su agotamiento, casi la arrullaba. El olor a café recién hecho que aún flotaba en el ambiente se mezclaba con el aroma a jabón de trastes, y a los primeros vapores de la olla donde hervía el agua para los huevos, un olor neutro, ajeno a la violencia que se gestaba más allá de esas paredes. Sus pensamientos, como hilos sueltos en un tapiz malogrado, la llevaban de vuelta a San Luis Potosí, a la imagen de su difunto esposo, su sonrisa cansada, sus manos fuertes, a la deuda que él le había dejado al morir sin seguro médico en un accidente de construcción, una deuda que se sentía como una roca atada a su tobillo, arrastrándola lentamente al fondo de un mar de desesperación. Sus ojos, empañados por las lágrimas que ahora se permitía derramar sin que nadie la viera, se fijaron en el reflejo de su propio rostro en el metal pulido de la ola, un rostro demacrado, con ojeras marcadas, pero con una chispa de resiliencia, una chispa que la mantenía en pie, por su Isabela, por esa pequeña que dependía de cada centavo que ella ganaba, de cada respiro, aunque sus zapatos remendados con alambre que la esperaba en el cuarto de servicio, en ese humilde espacio, eran una prueba tangible, de que no había nada que pudiera tirar, porque tirar algo era renunciar, era darse por vencida, y ella, Refugio, la gata, la piojosa, la inútil, jamás se rendiría, aunque no tenía la menor sospecha de que, en ese mismo instante, la pulsera Cartier Love de oro rosa, el arma de su inminente destrucción, brillaba con una luz fatídica bajo la foto arrugada de su propia hija, esperando ser descubierta para sentenciarla a una desgracia aún mayor, esperando para que su karma de humildad y bondad se enfrentara, por un cruel designio del destino, al karma de la envidia y la maldad. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque aunque Refugio, esa mujer de alma noble y manos curtidas, seguía su día en el rancho, limpiando sin saber que la trampa ya estaba tendida, que la telaraña de la maldad se había tejido con hilos de oro y envidia, a la espera del momento perfecto para atraparla, para sentenciarla a una desgracia aún mayor. Ella no tenía la menor sospecha de que la pulsera Cartier Love de oro rosa, el arma de su inminente destrucción, ya brillaba con una luz fatídica bajo la foto arrugada de su propia hija, esperando ser descubierta para que su karma de humildad y bondad se enfrentara, por un cruel designio del destino, al karma de la envidia y la maldad. La mañana avanzaba bajo el sol abrasador de Sonora, un sol que quemaba la piel y el alma, pero que en el interior del rancho se sentía distante, ajeno a las conspiraciones humanas, mientras Refugio, agachada junto al ventanal imponente que mostraba los lomos brillantes de los caballos pura sangre, seguía puliendo el frío mármol con sus guantes, amarillos de goma, aquellos que representaban su escudo, su dignidad en medio de la humillación diaria, respirando hondo el olor punzante del cloro industrial que le quemaba las fosas nasales, el mismo cloro que, por una cruel ironía, intentaba purificar un espacio ya contaminado por el veneno. De repente, como un trueno que parte la quietud de un cielo azul, un grito desgarrador, agudo y lleno de furia, laceró el aire, haciendo que Refugio se sobresaltara, un movimiento brusco que le raspó la rodilla dolorida contra el frío mármol incrustado de ópalos, un dolor físico que se sumó al sobresalto, haciendo que su corazón se apretara con una punzada helada en el pecho. Me han robado mi pulsera Cartier Love. La voz de Adriana resonó como campana de iglesia en día de funeral. Un sonido que reverberó en las vigas de madera maciza, en cada trofeo de caza que adornaba la pared, en la piel de res importada que cubría parte del piso. Un sonido que transportaba no solo la acusación sino una intención malévola,
palpable que se colaba por cada rincón de la lujosa sala. El aroma dulzón y pesado del perfume Carolina Herrera que Adriana siempre usaba, ahora parecía mezclarse con un olor agrio a histeria y a malicia, saturando el ambiente hasta hacerlo casi irrespirable, mientras Refugio sentía cómo la sangre se le helaba en las venas, cómo un presentimiento terrible le oprimía el estómago con la fuerza de un puño de hierro. En cuestión de segundos, la cocina se vació. Los jardineros detuvieron el paso de sus cortadoras de césped en el exterior. Las mujeres de la limpieza que se afanaban en otras secciones de la casa dejaron caer sus escobas y plumeros, paralizadas por el eco de esa voz que anunciaba desastre, un silencio sepulcral que no era ausencia de sonido, sino la presencia abrumadora del miedo, un miedo colectivo que se dibujaba en los ojos de todos los empleados. Refugio, que aún tenía el trapo húmedo en la mano, con sus guantes amarillos de goma pegados a la piel por la humedad y el sudor, sintió como una ola de escalofríos le recorría la espalda. Como cada músculo de su cuerpo se tensaba, como si presintiera que esa descarga de ira no iba dirigida a un abstracto ladrón, sino a su propia existencia frágil. Y vulnerable. Podía sentir las miradas de los demás, pesadas y cargadas de incertidumbre, algunas esquivas, otras llenas de una compasión silenciosa que le quemaba más que cualquier insulto, porque la compasión era un lujo que ella no podía permitirse. El frío de la piedra pulida bajo sus rodillas, que hasta entonces había sido un dolor sordo y constante, se convirtió en una sensación aguda, punzante, como si la tierra misma la estuviera recriminando. Adriana, con sus stilettos Versace con hebilla dorada rechinando sobre la pulida piedra de río. Un sonido que ahora no era un simple tac-tac, sino el redoble inminente de un tambor de guerra, el clac-clac de la guillotina al caer. Se dirigió directamente hacia Refugio, sus labios finos curvados en una mueca de desprecio tan afilada como un cuchillo de cocina. Tú, gata muerta de hambre, piojosa, no te hagas la tonta, Refugio. Sé que fuiste tú, desgraciada. Nadie más en esta casa, con sus míseros sueldos, tendría la audacia de robar una joya así. Las palabras cayeron sobre Refugio como ácido hirviente, quemándole la piel, dejándole un sabor amargo a bilis en la boca, un sabor que se mezclaba con el olor a cloro y a la tierra húmeda que se colaba por el ventanal. Siempre lo supe que tus ojillos de rata brillaban cada vez que veías algo de valor. A ti no te entra en la cabeza que no eres una de nosotras, que eres una marginal, una basura, una corriente que solo sirve para andar arrodillada arrastrándose por el suelo. El corazón de Refugio latió con tanta fuerza que pensó que se le saldría del pecho, golpeando contra sus costillas con una desesperación audible solo para ella. Sus manos, dentro de los guantes amarillos de goma, empezaron a temblar incontrolablemente, un movimiento que amenazaba con hacerle soltar el trapo húmedo. Las lágrimas calientes y saladas se acumularon en el borde de sus ojos, picándole con una sensación de ardor insoportable, pero ella las contuvo, las empujó hacia adentro con toda la fuerza de su voluntad, porque sabía que llorar en ese momento sería una muestra de debilidad que Adriana no dudaría en explotar, que sería el combustible perfecto para su crueldad. Un nudo gigantesco se le formó en la garganta, tan apretado que le impedía respirar con normalidad, que le robaba la voz. No, señora Adriana, yo no. Yo no he tomado nada, logró balbucear, su voz convertida en un susurro apenas audible, que sonaba como vidrio roto, frágil y a punto de desmoronarse, la vergüenza y la injusticia quemándole el rostro, haciéndolo enrojecer de una forma dolorosa. ¿Cómo podía la señora decir algo así? ¿Cómo podía acusarla sin una sola prueba? Ella, Refugio, que venía de una comunidad huasteca donde la honestidad era el pan de cada día, donde las casas eran de cartón pero los corazones eran de oro puro, donde los ríos turquesas de su San Luis Potosí, el mismo río donde su padre le había enseñado a pescar con las manos desnudas, eran testigos mudos de una vida sin lujos, pero limpia. Transparente como el agua de manantial. Recordó a su padre, con sus manos callosas de trabajador, diciéndole que la honradez era la única riqueza que nadie podría arrebatarle jamás, que valía más que todos los metales preciosos del mundo, y ahora esa herencia intangible estaba siendo pisoteada por los lujosos estiletos de Adriana. Los demás empleados, inmóviles como estatuas de sal, observaban la escena con los ojos dilatados por el terror, algunos bajando la mirada al suelo, incapaces de sostener el peso de la humillación ajena. Podía sentir sus miradas penetrándola,
juzgándola, y la sensación era peor que cualquier latigazo. Adriana, con una sonrisa maquiavélica que no llegó a sus ojos fríos, dio un paso más cerca, el resplandor de sus tacones agudizando su sombra sobre la figura arrodillada de Refugio. Una sombra que parecía devorarla, engullirla por completo. Claro que no, piojosa. Ninguna de ustedes, la basura que limpia mis baños y mis pisos, va a venir a decirme a mí que no ha robado. Yo sé lo que ha pasado. Alguien traiga las cosas de esta descarada. Quiero que todos vean la clase de víbora que tenemos en casa. La orden de Adriana, autoritaria y cruel, hizo que un jardinero, con el rostro pálido y los ojos llenos de pena, se apresurara a buscar sus pertenencias, mientras Refugio sentía cómo la sangre caliente le subía a las mejillas, cómo el calor del bochorno se mezclaba con el frío de la humillación, cómo el aire mismo se volvía espeso y denso, difícil de tragar. El jardinero regresó, su rostro marcado por la incomodidad, llevando en sus manos un pequeño bolso de lona descolorida, el mismo que Refugio usaba para llevar sus pocas cosas, aquel que guardaba los pocos recuerdos materiales de su marido y la única foto de su bebé. Cada paso del jardinero era una tortura para Refugio. Cada oscilación del bolso era un golpe en su pecho, porque sabía que ese acto era la consumación de su desgracia. Abrió los ojos bien, esperando que todo fuera una pesadilla, que en algún momento despertaría en su humilde cuarto, con el olor a paja y a limpio. Pero la realidad era tan nítida, tan cruel, que le golpeó el rostro con la fuerza de una tormenta de arena. El jardinero, con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo, vació el contenido del bolso sobre la mesa de centro, una mesa baja de madera oscura que don Leonardo había traído de la India, una pieza de arte valuada en miles de dólares. Dios mío, mis amores, qué estampa tan desgarradora. Ahí, sobre la superficie oscura, se desparramaron las miserias de Refugio. Una peineta de plástico de 2 pesos, una liga para el cabello deshilachada, un pañuelo de algodón barato con encaje de hilo, que era el único recuerdo de su abuela, 3 monedas de 10 pesos, 2 billetes arrugados de 20 pesos, una estampita de la Virgen de Guadalupe. Y de pronto, brillando con una luz obscena, tan fuera de lugar como un diamante en un muladar, apareció la pulsera Cartier Love de oro rosa, reluciente, pulcra, insultantemente perfecta. Parecía sonreír maliciosamente desde su lecho de pobreza, entre el rosario de madera que Refugio llevaba siempre consigo, y la foto arrugada de su hija, aquella que Adriana había escondido tan cruelmente como un veneno bajo la alfombra. El brillo del oro rosa, de sus pequeños tornillos perfectos, era un latigazo visual para Refugio, un fogonazo de luz que le cegaba el alma. El silencio que siguió al descubrimiento fue sepulcral. No había aire, no había sonido, solo la respiración entrecortada de los presentes. El corazón de Refugio que parecía querer salírsele por la boca. Pesaba como una lápida de granito sobre la tumba de su dignidad. Un silencio que lo decía todo, que la condenaba sin juicio, que le arrancaba el aliento hasta dejarla sin un ápice de vida. Refugio mirou a pulseira, luego mirou sus manos agrietadas, sus guantes amarillos, sus zapatos remendados con alambre que se negaba a tirar, símbolo de su resistencia, y un grito mudo de desesperación se ahogó en su garganta. No podía ser, no podía estar pasando. Era una trampa, una horrible y cruel trampa que le caía encima como una luz de lodo, asfixiándola. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo, ahora brotaron sin control, calientes y espesas, surcándole las mejillas en una cascada de dolor, el sabor salobre llenándole la boca. No, por favor, yo no fui. Por mi hijita, yo nunca robaría. Se lo juro, señora Adriana, por mi alma, por la memoria de mi marido, yo no he tomado nada. Alguien la puso ahí, se lo juro. Sus palabras se atropellaban. Eran un lamento desgarrador que se perdía en la inmensidad del rancho, en la crueldad de la acusación. Pero Adriana no escuchaba. Sus ojos brillaban con un triunfo sádico. Su boca se estiró en una sonrisa aún más perversa. «Cállate, gata, cállate, piojosa. Todavía tienes la desfachatez de jurar inocencia. Ladrona. Mírenla, mírenla a todos con sus manos sucias, con su cara de mosca muerta. Y todavía se atreve a mentir. Mentir, esa es la única habilidad que tienen ustedes, los marginales, los que viven de la caridad. Pero no conmigo, Refugio, no conmigo. Conmigo no vas a jugar a la pobre inocente». Y con un movimiento rápido,
Tan inesperado como el impacto de un rayo, la mano enguantada de Adriana, adornada con anillos de diamantes que brillaban con una luz cegadora, se estrelló con fuerza brutal contra la mejilla de Refugio. El golpe seco resonó en el silencio, un sonido que partió el aire, que se sintió hasta en los huesos. La cabeza de Refugio se ladeó violentamente. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo perdió el equilibrio por un segundo, y un hilillo de sangre le apareció en la comisura de la boca, con un sabor metálico y amargo, mientras el ardor en su mejilla era indescriptible, como si le hubieran puesto una plancha caliente. La bofetada le quemaba, le escocía, pero el dolor físico era nada comparado con la humillación que la invadía, con la vergüenza que le hacía querer desaparecer de la faz de la tierra. La bofetada no fue solo un golpe, fue la aniquilación de su espíritu, el quebrantamiento de su última pizca de dignidad, el sello final de su condena. No podía respirar, no podía ver entre el velo de lágrimas y el mareo que le provocó el golpe. Sus rodillas, ya adoloridas, se sintieron aún más débiles, amenazando con abandonarla por completo en ese preciso instante de la máxima humillación. Sus guantes amarillos de goma, símbolo de su trabajo honesto, ahora parecían ridículos, inútiles contra la marea de maldad que la estaba ahogando. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque el golpe que Adriana le propinó a Refugio no solo resonó en el crudo silencio de la sala, sino que retumbó directamente en el corazón de una pequeña inocente, que, escondida detrás de las pesadas cortinas de terciopelo carmesí, lo había presenciado todo, cada instante de la maldad desatada. Isabela, con sus 6 añitos, se había acurrucado detrás de los pliegues gruesos de la tela, que olía a polvo antiguo y a una mezcla dulzona de cera para muebles, sus diminutas manos aferradas con fuerza a la seda fría, mientras su pequeño cuerpo se sacudía por el terror, su corazón martilleando contra sus costillas como un colibrí atrapado en su pecho, cada latido un eco ensordecedor en sus oídos infantiles. Los ojos de la niña, grandes y redondos, estaban fijos en la escena, un horror mudo extendiéndose por su rostro angelical. Sus labios temblaban sin control, y un hilillo de lágrimas calientes comenzó a resbalar por sus mejillas, sintiendo el sabor salado inundar su boca, pero no se atrevía a emitir un sonido, paralizada por el miedo al ver a su mami Refugio, hecha un ovillo de dolor en el frío mármol. Dentro de su cabecita infantil, una verdad cristalina se había formado. Mami Refugio no hizo eso. Yo vi a la señora mala, con cabello oscuro, no al señor de barba. No puso la cosa brillante en el bolso de Mami Refugio. Ella lo hizo. Sus pensamientos se agitaban, una maraña de imágenes y sentimientos confusos pero claros. El brillo malicioso en los ojos de Adriana, el movimiento rápido de sus dedos, el destello dorado de la pulsera, todo grabado con una nitidez aterradora en su memoria de niña. Adriana, con la mano aún enrojecida por el impacto contra la mejilla de Refugio, no mostró ni un ápice de remordimiento. Al contrario, una sonrisa sarcástica y victoriosa se curvó en sus labios finos, de un rojo escarlata que ahora parecía pintado con sangre, mientras su mirada se endurecía con una ferocidad calculada. Ahora sí, gata desgraciada, muerta de hambre, has llegado al final de tu miserable camino. Su voz, antaño un murmullo meloso, ahora se elevaba en un grito estridente que rasgaba el silencio antes mortecino de la estancia. Llamen a la policía en este instante. Que se pudra en la cárcel esta ladrona de quinta. No merece ni el aire que respira, piojosa, marginal, corriente. Que le quiten a su hija, que vea lo que es perderlo todo por ser una basura despreciable. Cada palabra, un cuchillo afilado, caía sobre Refugio. El sonido perverso de Adriana al teclear en su teléfono de última generación, de un brillo plateado que contrastaba con las manos agrietadas y sucias de Refugio, se hacía ensordecedor en el ambiente cargado. El tac-tac-tac de sus stiletos Versace con hebilla dorada resonaba con una potencia demoledora. Cada paso un golpe de tambor de guerra, una sentencia, un recordatorio de su poder absoluto sobre la vida de Refugio, destrozando la paz del mármol frío de la sala, un mármol que Refugio había pulido con la sangre y el sudor de sus rodillas. Los empleados, los otros jornaleros que habían sido llamados por los gritos, se mantenían inmóviles, como estatuas de sal, sus rostros pálidos, casi verdosos por el miedo y la impotencia.
Sus miradas se desviaban, evitaban el contacto visual con Refugio, con Adriana, con ellos mismos. Sus manos, antes firmes, ahora se sentían húmedas y frías. Sus piernas temblaban bajo el peso de la injusticia que presenciaban, pero nadie se atrevía a articular una sola palabra, a levantar un dedo. El miedo a perder su propio sustento, el temor a ser el próximo blanco de la cruel lengua de Adriana, pesaba más que la compasión, que la indignación. El sudor frío se escurría por sus espaldas bajo sus uniformes de trabajo raídos, el olor acre de sus propios nervios mezclándose con el dulzón perfume de Adriana y el penetrante aroma a cloro industrial que Refugio había esparcido por toda la casa, ahora un recordatorio amargo de su arduo e infructuoso trabajo. «Ella no hizo nada, señorita Adriana, por favor», murmuró una de las cocineras. Apenas un susurro inaudible, pero la mirada gélida que Adriana le lanzó bastó para silenciarla, para hacerla retroceder, el miedo a ser despedida, a perder su salario de miseria, más punzante que cualquier herida física. Refugio permanecía en el suelo, hecha un ovillo insignificante. Sus rodillas adoloridas por el golpe y las horas de limpieza, ahora parecían querer fusionarse con el frío mármol, sus huesos crujiendo bajo la presión de su propio cuerpo desplomado. Había cubierto su rostro con sus manos. Un gesto instintivo de protección, de vergüenza, de anhelo por desaparecer. Sus queridos zapatos remendados con alambre, esos que eran su último vínculo con un hogar, con una vida digna, se alzaban ligeramente con el movimiento de sus hombros mientras su cuerpo se convulsionaba en un llanto mudo, desgarrador. Las lágrimas, calientes y amargas, se mezclaban con la tierra y el sudor de su piel agrietada, resbalando por los dedos que, a pesar de los guantes amarillos de goma, siempre sentían el ardor del cloro y empapaban la tela áspera de sus pantalones de trabajo, desgastados en las rodillas por la constante fricción contra el suelo. Un nudo gigantesco le oprimía la garganta, ahogando cada intento de grito, de protesta, de súplica. El aire le faltaba, su pecho se contraía con espasmos dolorosos, cada respiración una tortura, el olor a su propio llanto, a su desesperación, a la injusticia, subiéndole por la nariz. Se sentía aniquilada, borrada, su existencia reducida a un charco de lágrimas en un piso que había limpiado con la fe de una devota. Sus manos temblaban incontrolablemente, no solo por el golpe de Adriana, sino por el miedo más profundo que sentía. El pensamiento de su bebé, de su pequeña y frágil hija, se instaló en su mente como una puñalada helada. ¿Qué será de mi bebé? Dios mío, ¿qué será de mi niña si me encierran? ¿Quién la cuidará? Estoy sola en este mundo, sola. No tengo a nadie, mi niña se quedará desamparada, sin una madre, sin un techo, sin una migaja de pan. Me van a quitar a mi hija, me van a encerrar, y mi niña se quedará sin nadie en este mundo cruel, tal como yo me quedé. No he robado ni una migaja en mi vida. No he hecho más que trabajar con estas manos callosas, con estas rodillas rotas, para darle un futuro digno a mi pequeño angelito. Un futuro que no sea como el mío, lleno de hambre y de humillación. El pánico se apoderó de ella, una ola helada que le recorrió cada nervio, cada célula. De repente el olor a cloro y a los caros perfumes de la casa se disipó, reemplazado por un aroma lejano a tierra húmeda, a maíz tierno y a chile ancho asándose en un comal de barro. Sus pensamientos la arrastraron sin piedad a un pasado que creía haber enterrado bajo capas de esfuerzo y sufrimiento, a aquella madrugada helada en San Luis Potosí, cuando dejó su casa de adobe con el corazón encogido. Recordaba el aire frío y cortante de la Sierra Huasteca, que se colaba por las rendijas de su casa, casi de cartón, cada respiro era una punzada en los pulmones. El sonido del río, lejos de ser el turquesa cristalino que alimentaba su alma, era un murmullo lúgubre, como un lamento en la distancia, presagio de la miseria que la esperaba. El sabor de las enchiladas huastecas, que su abuela preparaba en el patio, era una fiesta cuando había trocitos de carne, una celebración escasa y ruidosa, y una penitencia cuando solo había chile y sal, una quema dolorosa en la boca que ella intentaba disimular por no preocupar a los suyos, fingiendo que estaba llena mientras su estómago clamaba por alimento. La imagen de sus hermanos pequeños, con sus pies descalzos y polvorientos camino a la escuela, grabada a fuego en su memoria, le recordaba la necesidad de escapar, de buscar una vida mejor, una vida que no estuviera marcada por el incesante dolor de la pobreza. Cuando llegó a la capital por primera vez, el tumulto de gente, el ruido ensordecedor de los autobuses, el olor a gases de escape mezclado con el hedor de la basura
y el sudor ajeno la habían abrumado, haciéndola sentir una insignificante hormiga en un laberinto de concreto y cemento. Los edificios altos, de cristal y acero, se alzaban imponentes, amenazantes, como monstruos gigantes que ocultaban el sol, y el frío, un frío que se metía hasta los huesos, un frío seco y cruel, no como el frío húmedo y familiar de su pueblo, la había hecho tiritar bajo su delgado rebozo, que de nada servía contra la brutal indiferencia de la ciudad. El hambre, una compañera constante, era un dolor que se extendía por todo su cuerpo, desde el estómago vacío que rugía en protesta, hasta la cabeza que palpitaba con mareos constantes. El sabor de la tortilla sola, sin nada más, masticada lentamente para intentar engañar al cuerpo, era el sabor de la supervivencia, de la desesperación. Cada noche, acostada en el suelo de un cuarto compartido con otras mujeres que también habían dejado sus pueblos buscando un sueño que la ciudad se encargaba de convertir en pesadilla, abrazaba con fuerza su almohada, imaginando que era su madre, el único consuelo en la inmensidad de su soledad. El sentimiento de ser invisible, de ser una más entre millones, una marginal, una basura, como Adriana la llamaba, se clavaba en lo más hondo de su ser, reafirmando los miedos más profundos que había arrastrado desde su infancia. Su primer trabajo, limpiando baños en un mercado bullicioso, con las manos quemadas por el cloro, las rodillas peladas y el alma cansada, le había enseñado la cruda realidad de la vida en la ciudad, donde el aire era un lujo y cada peso se ganaba con el corazón en un puño. Luego vino el amor fugaz de su esposo, un constructor con manos fuertes y mirada noble, que le había ofrecido un respiro de la miseria, un atisbo de esperanza, la promesa de un hogar, del cual ahora solo quedaban sus zapatos remendados con alambre, un recuerdo amargo de lo que fue. Recordaba el tacto áspero pero tierno de sus manos mientras acariciaba su mejilla, el olor a cemento y a sudor limpio que siempre lo acompañaba. Y luego, la tragedia, el andamio que se desplomó, el golpe seco, el fin abrupto de todo, dejándola con una deuda que parecía un precipicio y un bebé recién nacido en los brazos, la pequeña Isabela, que se había convertido en su razón de ser, en el motor que la obligaba a seguir respirando, a tragar cada insulto, cada gota de humillación. El suave peso de su recién nacida en sus brazos, el dulce olor a leche y a piel de bebé, era lo único que la mantenía anclada a la vida, la impulsaba a luchar contra esa corriente despiadada. La acusación de robo ahora, de ser una ladrona piojosa, de intentar quitarle a su hija, la arrastraba de nuevo a ese abismo de pánico, al temor constante de ser juzgada, de perderlo todo por el simple hecho de ser pobre, de ser vulnerable. Sus guantes amarillos de goma, ahora manchados de lágrimas y polvo, se sentían como un sello de su destino, un destino que parecía ineludible. En ese instante de dolor y de recuerdos tortuosos, cuando el silencio en la sala era tan denso que casi se podía masticar, interrumpido solo por los gemidos ahogados de refugio, y el corazón de Isabela continuaba palpitando con terror detrás de la cortina, un sonido seco y grave irrumpió en la atmósfera. Un tud resonante y poderoso. Los enormes portones de madera maciza que daban a la entrada principal del rancho se abrieron de par en par con un crujido imponente, revelando la silueta de un hombre alto y fornido. Un halo de luz de la mañana, ahora más brillante y dorada, se derramó sobre los pisos de piedra pulida, cegando por un instante a todos los presentes. Don Leonardo había regresado antes de lo esperado. Su presencia, imponente y sorpresiva, paralizó a Adriana, que había estado a punto de alzar la voz de nuevo para exigir que la policía fuera llamada al instante. Su mandíbula, tensa y cuadrada, se delineaba aún más bajo su barba bien cuidada, y sus ojos, de un color café intenso, recorrían la escena con una minuciosidad escalofriante, absorbiendo cada detalle del caos. El rostro petrificado de Adriana, que ahora parecía haber perdido su color original, la pulsera de oro rosa, refulgiendo sobre la mesa, oscura como un cebo cruel, los empleados congelados en su impotencia, con el miedo tatuado en sus rostros pálidos, y refugio, hecha un ovillo insignificante en el suelo. Su cuerpo temblaba con una angustia silenciosa, con sus zapatos remendados con alambre cubriendo su cara, como si quisiera borrar su existencia del mundo. Un aroma a cuero fino y a su distintivo perfume, que no era el de Adriana, sino uno más sobrio y masculino, llenó el aire, diluyendo la mezcla de cloro y perfume barato que antes había dominado la estancia.
Sus zapatos, de un cuero bruñido y costoso, resonaron con un paso firme y pesado sobre el mármol. Un sonido distinto al tac-tac afilado de Adriana, un sonido que denotaba autoridad, no crueldad. Su mirada se detuvo apenas un segundo en la forma postrada de Refugio. Un brillo fugaz de algo indescifrable cruzando sus ojos, quizás una chispa de pena o reconocimiento, un atisbo de la historia de esa mujer que él ya conocía en parte, pero no articuló ni una palabra. No hubo estallidos de cólera ni preguntas precipitadas. Simplemente, su rostro era una máscara impasible, inquebrantable, una calma tensa que era mucho más aterradora que cualquier grito. Con una determinación silenciosa, sin mirar a nadie a los ojos, ni siquiera a Adriana, que ya se deshacía en su sitio, se dirigió directamente hacia el estudio, su oficina privada, ubicada al final de la sala, con una imponente puerta de madera maciza tallada a mano. Cada uno de sus pasos era medido, deliberado, un tambor sordo que marcaba el ritmo de la expectativa que ahora se había apoderado de todos. Los empleados abrieron un camino para él, como si las aguas se hubieran separado. Y Adriana, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda, ni siquiera se atrevió a interponerse en su camino. El clic seco de la puerta de su estudio al cerrarse, seguido por el sonido metálico e inconfundible del seguro echándose, resonó como la sentencia de un juicio aún por pronunciarse, un veredicto que estaba a punto de caer sobre todos ellos, pero especialmente sobre la desgraciada de Refugio y sobre la misma Adriana, que de repente sintió el sudor frío escurrirle por el cuello, una sensación de terror que jamás había experimentado. Dicen que el karma tarda pero llega, y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses. Porque el clic seco de la puerta del estudio del patrón, seguido por el sonido metálico e inconfundible del seguro echándose, había resonado hacía solo unos instantes, como la sentencia de un juicio aún por pronunciarse, un veredicto que estaba a punto de caer sobre todos ellos, pero especialmente sobre la desgraciada de Refugio y sobre la misma Adriana, que de repente había sentido el sudor frío escurrirle por el cuello, una sensación de terror que jamás había experimentado, un presagio oscuro que le arrugaba el estómago como un trapo viejo, pestilente. El silencio que siguió a la puerta cerrada se estiró como una liga a punto de reventar, cada segundo pesado y cargado de una expectativa tan densa que se podía saborear en el aire. Un regusto amargo a injusticia y miedo, mezclado con el persistente aroma a cloro industrial que Refugio había esparcido con sus pobres manos toda la mañana. Don Leonardo no tardó en reaparecer, su figura imponente emergiendo de la oscuridad de su estudio, el ceño fruncido como una cordillera ancestral. Sus ojos, que normalmente irradiaban una calidez paternal, ahora eran dos brasas ardientes que escrutaban cada rostro en la sala. El aire vibró con una tensión casi eléctrica. Los empleados, antes ruidosos en sus chismorreos y susurros de condena hacia Refugio, ahora se encogían, como si la misma mirada del patrón pudiera calar hasta lo más hondo de sus almas y arrancarles sus propios secretos. En medio de todo ese remolino de emociones contenidas, de miradas esquivas y cuerpos tensos, fue la pequeña Isabela quien, con una inocencia que cortaba el aire como un cristal afilado, dio el primer paso hacia la verdad que estaba por estallar, como un volcán de lava hirviente. La niña, que hasta ese momento había permanecido como una sombra silenciosa, acurrucada detrás de una cortina gruesa de terciopelo, con su pequeño cuerpo tembloroso y su rostro lavado en lágrimas silenciosas, se desprendió de su escondite y avanzó con pasos inseguros hacia el centro de la sala, su mano diminuta y suavecita, aún manchada de crayones de colores, extendiendo un cuaderno gastado y abultado, un tesoro infantil que se había mantenido oculto. Refugio, que sentía su corazón martillearle contra las costillas con la fuerza de un caballo desbocado, incapaz de entender lo que sucedía, solo veía la pequeña figura de Isa, la niña de risa cristalina que a ella le recordaba un pedacito de cielo, acercándose al patrón. Un escalofrío de aprensión le recorrió la espalda, temiendo que la niña fuera a recibir algún regaño por su impertinencia, o que Adriana, con su veneno habitual, soltara alguna de sus frases lacerantes contra la inocente pequeña. Don Leonardo, con una calma que desmentía la tormenta que se agitaba en sus ojos, se inclinó ligeramente. Sus grandes manos fuertes y curtidas por el trabajo recibieron con una delicadeza inusual el pesado cuaderno de la niña. El papel, arrugado por el uso constante,
y las pequeñas manos que lo habían manipulado con tanto esmero exhalaba un tenue aroma a cera de crayones y a la inocencia que solo un niño podía tener. Adriana, por su parte, observaba la escena con una mezcla de fastidio y desdén. Sus labios finos curvados en un gesto de impaciencia, sus stilettos Versace con hebilla dorada firmemente plantados sobre el pulcro mármol. Sus pasos de tac-tac afilado, que hasta hace unos instantes habían resonado como tambores de guerra, ahora habían cesado por completo, su cuerpo tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Su mirada, una daga de hielo, se posó en la pequeña Isabela, una chispa de irritación brillando en el fondo de sus ojos negros, pensando, mocosa entrometida, siempre llamando la atención, igual de fastidiosa que su padre. ¿Qué estupidez va a inventar ahora esta niña piojosa? En su mente retorcida, la inocencia de Isabela era solo un capricho molesto, una interrupción en su plan maquiavélico. Don Leonardo abrió el cuaderno con sumo cuidado, pasando las páginas llenas de garabatos infantiles, de soles sonrientes y flores imposibles, hasta que sus ojos se posaron en un dibujo que, a pesar de su simplicidad, tenía la fuerza de una revelación divina. Era dibujo hecho com crayones de colores vibrantes, traços firmes e claros que desafiaban la corta edad de la dibujante. En el centro de la página, una figura de mujer, con un cabello que Isa había coloreado de un amarillo brillante, casi dorado, como un sol en su cenit, contrastando violentamente con el cabello negro azabache de Adriana, se inclinaba sobre lo que parecía ser un bolso de mano de un color café oscuro, casi negro, el mismo bolso gastado y remendado de refugio. La figura dibujada tenía una sonrisa alargada y retorcida. Una mueca que la inocencia infantil de Isa había capturado con una precisión aterradora. Una sonrisa malvada que helaba la sangre. Una expresión que Adriana a menudo usaba cuando se sentía victoriosa o superior. Los dedos de la mujer rubia estaban representados de forma burda, pero inequívoca, introduciendo un objeto diminuto y refulgente, un pequeño punto brillante de crayón amarillo que imitaba el oro, dentro del bolso, justo debajo de otro dibujo, este más borroso y querido, una caricatura infantil de lo que parecía ser el rostro sonriente de la hija. De refugio. El dibujo, mis amores, era más elocuente que 1000 palabras de abogado, más demoledor que cualquier declaración jurada. Ahí estaba la villana, con su sonrisa malvada, plantando la evidencia con una frialdad desalmada. Una bocanada de aire helado se deslizó por la sala, un escalofrío que no era del ambiente, sino del terror que empezó a apoderarse de Adriana, de la incredulidad que paralizó a Refugio y del asombro que recorrió a los empleados. Refugio, sintiendo la sangre helársele en las venas, tardó unos segundos en procesar lo que sus ojos veían, lo que su corazón le dictaba. El dibujo de Isabela, tan naif y puro, era un espejo a la verdad, un faro que disipaba la negrura de la mentira. Sus manos, que aún conservaban el leve ardor del cloro en la piel agrietada, temblaban incontrolablemente, no ya por el miedo, sino por una mezcla abrumadora de alivio, gratitud y una punzada de dolor por la pequeña Isa, que había sido testigo de tal vileza. Las lágrimas que había contenido con una férrea voluntad ahora pugnaban por escapar de sus ojos hinchados, pero no eran lágrimas de derrota, sino de una esperanza recién nacida, de la dignidad que le estaba siendo devuelta. Su garganta se cerró en un nudo apretado, un sollozo silencioso que solo ella podía escuchar, un grito ahogado de «Gracias, mi Dios, gracias por esta niña bendita». Su mirada se clavó en Adriana, ahora sin miedo, con una rabia sorda que le quemaba el pecho, una rabia por la injusticia y la crueldad que había soportado. Adriana, en ese instante, se sintió como si un balde de agua helada le hubiera sido arrojado encima, seguido por una lluvia de piedras puntiagudas que le perforaban la piel. Su rostro, antes maquillado con una perfección inmaculada, palideció hasta adquirir un tono ceniciento, el color de la muerte. Sus labios, finos y usualmente arrogantes, se abrieron ligeramente en un gesto de incredulidad, luego se tensaron en una línea delgada y apretada, intentando contener el temblor que le recorría. Sus ojos, que habían destilado veneno y desprecio, ahora reflejaban un terror abyecto, una desesperación gélida que se le clavaba hasta los huesos. El amarillo brillante del cabello en el dibujo, aunque no reflejara el negro azabache de su propia melena, no dejaba lugar a dudas sobre a quién señalaba la mano inocente de Isabela. La sonrisa caricaturesca del dibujo era la suya, la perversa complacencia que había sentido al plantar la pulsera, el regocijo en la miseria ajena.
Un frío sudor le perló la frente, escurriéndole por las sienes, y el pulso en su garganta se desbocó, latiendo con la fuerza de un pájaro asustado que lucha por escapar de su jaula. No, no es posible. Esa niña miente, esa mocosa desgraciada. ¿Cómo se atreve? No es verdad, don Leonardo. Es solo un dibujo, un garabato de una niña estúpida. No me van a creer a mí, que soy de su clase, antes que a la mentira de una piojosa de esta calaña y a la fantasía de una niña idiota. Su mente gritaba en un monólogo interno frenético, desesperado por encontrar una excusa, una salida, un resquicio por donde escapar de la red que se había tejido a su alrededor. Los empleados, que hasta ese momento habían permanecido como estatuas de sal, con sus rostros contraídos por la tensión, ahora soltaron un murmullo colectivo que se extendió por la sala como un eco sordo, un rumor que crecía en volumen, de sorpresa, de indignación, de una vindicación silenciosa que se les leía en los ojos. Algunas de las miradas, que antes juzgaban a Refugio con desprecio, ahora se volvían hacia Adriana con una mezcla de horror y desprecio, una bofetada moral que la golpeaba con más fuerza que cualquier mano abierta. Otros, en cambio, dirigían miradas de compasión y alivio hacia la pobre Refugio, un mudo reconocimiento del infierno que había soportado. El aire se hizo pesado, casi irrespirable, cargado con el peso de la verdad que había sido desenterrada por una niña con un simple crayón. Don Leonardo, que había estado observando la reacción de todos, su rostro una máscara de fría determinación, levantó la mirada del cuaderno, sus ojos, que ya no ardían con fuego, sino con una gélida decepción, se posaron directamente sobre Adriana. El silencio en la sala se hizo sepulcral, tan denso que se podía cortar con un cuchillo. La voz de don Leonardo, que en otras ocasiones retumbaba en la casa con la calidez de una chimenea encendida, ahora sonó como un trueno distante, un sonido profundo y resonante que vibró hasta en los cimientos de la casa. Cada palabra precisa, fría, afilada con el acero de la absoluta autoridad y una profunda, desgarradora decepción que le dolía el alma. Adriana, comenzó don Leonardo, su voz carente de cualquier atisbo de afecto o familiaridad, un tono que no había usado jamás con ella. Has cruzado una línea que yo no puedo, ni quiero, tolerar en mi vida. Has preferido destruir la reputación, la dignidad de una mujer humilde que trabaja honestamente, una mujer que ha conocido el verdadero dolor y aún así mantiene su alma limpia y su corazón intacto a pesar de las adversidades. Has elegido la crueldad, la envidia, la cobardía, por un capricho vulgar, por tu propio egoísmo podrido y tu vanidad desmedida. Pensaste que podías ocultar tus bajezas detrás de tus lujos, de tus joyas ostentosas y de tus vestidos caros, pero la inocencia de una niña ha desvelado tu verdadera podredumbre. Cada palabra de don Leonardo caía sobre Adriana como un golpe físico, el eco del metal reverberando en sus oídos, cada sílaba disolviendo la última gota de su compostura, desmoronando la fachada de hielo y arrogancia que había cultivado con tanto esmero. Sentía que se le desdibujaban los rasgos, que su sangre se convertía en agua helada, que sus entrañas se retorcían en un nudo de bilis y miedo. Sal de mi casa, ahora mismo. La voz de don Leonardo se elevó apenas un tono, pero la autoridad que destilaba era incontestable, una fuerza que la empujaba hacia la puerta sin siquiera tocarla. No quiero volverte a ver, ni tus cosas quiero que queden aquí. Vete con lo que tienes puesto. Has revelado una vileza, una crueldad que no tolero bajo mi techo en la casa que he construido con esfuerzo y honestidad, y donde mis valores son el cimiento de todo. Aquí valoramos el esfuerzo, la decencia, la verdad, no la opulencia hueca y el veneno que corre por tus venas. Tu alma podrida no tiene cabida en este hogar. Las palabras del patrón, pronunciadas con una pausa deliberada entre cada una, golpearon a Adriana con la fuerza de un látigo. Cada sílaba era un aguijón que se clavaba en lo más profundo de su orgullo herido. Cada frase un clavo en el ataúd de su relación con don Leonardo, de su posición social, de toda la burbuja de privilegios que había construido a base de apariencias. La mirada de don Leonardo se endureció aún más al ver el temblor en las manos de Adriana, la palidez cadavérica de su rostro. Mi abuelo, que era un hombre de campo y me enseñó que la tierra no miente, siempre decía que se valía más un puñado de maíz cosechado con sudor que un campo entero sembrado con engaños. Yo he construido este rancho, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño, con la misma filosofía.
Mis primeros planos los dibujé en la tierra con un palito, porque no tenía papel, pero mis manos eran limpias y mi corazón era sincero. Y tú, Adriana, tú prefieres sembrar cizaña. Preferiste destruir a Refugio, una mujer que, a pesar de sus tragedias, la viudez, la deuda, las manos agrietadas por la sosa y el cloro, los zapatos remendados con alambre que son los únicos recuerdos físicos de un hogar que ya no existe, mantiene una dignidad que tú, con todos tus millones, jamás podrás comprar. Su humildad, su honestidad, valen infinitamente más que todos los Versace que puedas vestir, que todos los diamantes que puedas engarzar en tus dedos. Su espíritu es más rico que la suma de todas tus riquezas, porque ella tiene un corazón puro y tú, Adriana, tienes un alma llena de lodo. ¿Quién es capaz de tal bajeza, de intentar arruinarle la vida a una mujer que lo único que hace es ganarse el pan con el sudor de su frente? No tiene cabida en mi mundo. Don Leonardo terminó, su voz no era de furia, sino de una desilusión tan profunda que resonaba más allá del enojo, con la tristeza de haber descubierto la verdadera naturaleza de alguien a quien le había abierto, por un momento, su corazón. Adriana, que había intentado mantener una última brizna de compostura, sintió cómo sus piernas flaqueaban. El temple de sus costosos stilettos Versace con hebilla dorada no servía de nada contra la bofetada de la verdad. Su cabeza se inclinó ligeramente, una rendición forzada, el orgullo pulverizado en 1000 pedazos. No se atrevió a mirar a nadie a los ojos, ni a don Leonardo, ni a Refugio, ni a los empleados que ahora la veían con una mezcla de desprecio y lástima. El rancho entero, que hasta hace unos momentos había sido su reino, su escenario para la exhibición de su opulencia, se convirtió en una jaula de barrotes invisibles, un lugar de condena. Sin decir una palabra más, sin atreverse a replicar, porque sabía que no había réplica posible, Adriana giró sobre sus talones. Sus tacones, que antes resonaban con la fuerza de tambores de guerra, anunciando su llegada y su poder, ahora sonaban huecos, apagados. Cada tac-tac, un lamento, un eco de su derrota, un compás desafinado en la melodía de su humillación. Sus hombros, antes erguidos con arrogancia, estaban ahora encorvados. Su figura antes imponente, ahora encogida, marchita como una flor bajo el sol abrasador. Caminó hacia la salida, un camino que antes había recorrido con la cabeza alta, con la convicción de su superioridad, pero ahora era un sendero de vergüenza y exilio. Cada paso era una tortura. El sonido de sus stilettos en el mármol ya no era el de una reina, sino el de una fugitiva, una desgraciada expulsada de su paraíso ilusorio. Cruzó la imponente entrada de piedra volcánica, pasando junto a los trofeos de caza que ahora parecían burlarse de ella con sus miradas vacías, el olor a cuero fino y a perfume Carolina Herrera que se aferraba a su piel, una pátina de falsedad que se estaba desvaneciendo. El frío de la mañana sonorense, que hasta entonces había sido un recuerdo lejano en el confort de la calefacción, ahora la golpeó con la fuerza de un puñetazo, un aire gélido que le helaba la cara y le quemaba los pulmones, un contraste brutal con el calor opresivo que había sentido en la sala. Los empleados observaron su partida en un silencio sepulcral. Una despedida sin adioses, sin lamentaciones. Adriana, la gata, la igualada que se creía dueña del mundo, la basura corriente que había intentado pisotear a una muerta de hambre, se había ido sin maletas, sin sus lujos, con solo la ropa puesta y la carga pesada de su propia vileza. Sus stilettos, esos que valían más que todo un año del salario de Refugio, ya no sonaban poderosos, sino tristes, vacíos, el ritmo de una vida que se deshacía en la ignominia, saliendo de la vista, esfumándose como una pesadilla al amanecer. Y el silencio que quedó después de que la puerta se cerrara, ese silencio fue el más ruidoso de todos, mis amores, un eco de justicia que resonó en cada rincón de la casa, por cada alma que presenció la verdad. Dicen que el karma tarda pero llega. Y esta historia, mis amores, es la prueba viviente de que la vida cobra cada lágrima con intereses, porque Adriana, la gata, la igualada que se creía dueña del mundo, la basura corriente que había intentado pisotear a una muerta de hambre, se había ido sin maletas, sin sus lujos, con solo la ropa puesta y la carga pesada de su propia vileza. Sus stilettos, esos que valían más que todo un año del salario de Refugio, ya no sonaban poderosos, sino tristes, vacíos, el ritmo de una vida que se deshacía en la ignominia, saliendo de la vista, esfumándose como una pesadilla al amanecer.
Y el silencio que quedó después de que la puerta se cerrara, ese silencio fue el más ruidoso de todos, mis amores, un eco de justicia que resonó en cada rincón de la casa, por cada alma que presenció la verdad. El aire vibraba con una tensión que ahora se disolvía lentamente, dejando un rastro de alivio fresco y la esperanza de un nuevo amanecer en aquel rancho de Sonora, que por tanto tiempo había sido opacado por la oscuridad del desprecio. Adriana, con cada paso que la alejaba de la majestuosa entrada de piedra volcánica, sentía cómo el polvo rojizo del camino se adhería a la suela de sus preciados Versace, un recordatorio cruel de que el suelo, antes pulido y frío bajo sus tacones victoriosos, ahora era la tierra áspera de la realidad que la escupía sin misericordia, y el olor del cuero fino de sus zapatos se mezclaba con el hedor de su propia humillación, un aroma pestilente que la invadía desde lo más profundo de su ser. Sus labios finos, acostumbrados a saborear el vino más caro y las palabras más crueles, ahora temblaban, secos y vacíos, mientras sus ojos antes altivos, acostumbrados a mirar por encima del hombro a las piojosas como refugio, ahora se reducían a rendijas de rabia contenida, una furia impotente que la carcomía por dentro como un enjambre de avispas venenosas. Cada músculo de su cuerpo se tensaba, cada nervio gritaba de desdicha, y el sol inclemente de Sonora, que antes acariciaba su piel mimada, ahora la quemaba como un juicio divino, un presagio ardiente de la soledad y la miseria que le esperaba en el desolado camino, sin su coche de lujo, sin sus choferes, sin absolutamente nada más que la ropa de diseñador que ahora parecía una burla cruel contra la inmensidad del polvo y el viento que la arrastraban hacia el olvido. Una muerta de hambre más, una corriente marginal de la que nadie se acordaría. Porque ¿quién se acuerda de la basura que se barre de la casa? Don Leonardo, el hombre que había construido un imperio desde la humildad de un palito dibujando en la tierra, ahora se arrodillaba. Sí, mis amores, el patrón, el poderoso, el arquitecto visionario, se inclinó con una dignidad que le llenaba el pecho, una decencia que emanaba de cada fibra de su ser para ayudar a Refugio a levantarse del piso, del mismo mármol frío que había sido testigo silente de su tormento. Sus manos grandes y fuertes, que habían cerrado tratos millonarios y levantado estructuras imponentes, se extendieron hacia las manos agrietadas de Refugio, esas manos que siempre estaban enfundadas en los guantes amarillos de goma, los mismos guantes que representaban su dignidad, su inquebrantable espíritu de trabajo, incluso en este momento de vulnerabilidad. El fino lino de su traje de diseñador, comprado en algún lugar lejano donde el costo de una sola prenda superaba por mucho el salario de Refugio de todo un año, se rozó con el suelo, con el rastro apenas perceptible del cloro industrial que impregnaba el aire y la piel de la muchacha, pero a él no le importó la mancha, no le importó el polvo, solo le importó la herida abierta en el alma de esa mujer. Un escalofrío recorrió la espalda de Refugio al sentir el contacto de su piel con la del patrón, una mezcla de sorpresa, respeto y una vergüenza muy profunda por haber sido la causa de tanto alboroto, por haber expuesto su miseria ante los ojos del mundo, aunque en el fondo una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Agotado. «Perdóname, Refugio», dijo don Leonardo con una voz que no era la de un patrón, sino la de un hombre avergonzado. «Perdóname por mi ceguera, por no haber visto la maldad donde se escondía, por haber permitido que una basura como esa te hiciera sentir tan poca cosa, por haber dudado de tu honor, de tu bondad, de tu invaluable presencia en esta casa, en nuestras vidas. Mereces todo el respeto, la gratitud y la compensación que te pueda dar mi corazón». Las palabras cayeron sobre Refugio como un bálsamo cálido sobre sus heridas abiertas. No solo las de las rodillas raspadas por el mármol, sino las invisibles, las del alma maltratada por la vida y por las crueles palabras de Adriana. Sintió como el nudo en su garganta, ese que había apretado sus cuerdas vocales por tanto tiempo, ahogando sus lamentos y sus esperanzas, por fin se aflojaba, permitiendo que un suspiro largo y tembloroso escapara de sus pulmones. Un suspiro cargado de años de dolor y de un alivio tan profundo que casi le hacía flaquear. El patrón, con una seriedad que denotaba la magnitud de su arrepentimiento, continuó: «No hay dinero que pague el daño moral, Refugio, pero quiero que sepas que a partir de hoy tu salario será triplicado. Quiero que tu hijo tenga el futuro que su padre no pudo darle. Que tú tengas la tranquilidad que te mereces. Que no te vuelvas a preocupar por el pan de mañana, ni por las deudas que arrastras desde aquel accidente que te dejó viuda y desamparada.
Quiero que esta casa sea un santuario para ti, no un lugar de tormento. Refugio no pudo contener las lágrimas que brotaron de sus ojos, lágrimas de gratitud, de alivio, de la increíble sensación de ser vista, de ser valorada por primera vez en mucho tiempo, de que por fin alguien reconocía su dolor, su sacrificio, su inmensa lucha. Sus manos temblaron, y por un instante su mente la transportó a San Luis Potosí, al río de aguas turquesas que recordaba de su niñez, a la promesa de un futuro mejor que siempre parecía inalcanzable, y ahora, en este rancho, entre el olor a cuero fino y el cloro, esa promesa, mis amores, se volvía real, se palpaba, se respiraba. En ese preciso instante, la pequeña Isabella, que había estado escondida detrás de una cortina gruesa de terciopelo, con sus ojitos asustados y su corazón encogido por la injusticia, se lanzó hacia Refugio. Sus bracitos pequeños rodearon la cintura de la empleada con una fuerza sorprendente, y su llanto, un sonido agudo y dulce que antes había sido de angustia, ahora era un sollozo de puro alivio. «Isa, Isa», murmuró Refugio, abrazando a la niña con la misma ternura que abrazaba a su propio bebé en las noches frías. El olor a jabón de bebé y a inocencia que emanaba de Isabella era un bálsamo para el alma de Refugio, un recordatorio de la pureza que aún existía en el mundo, un contraste brutal con la maldad de Adriana. Los empleados del rancho, que habían presenciado toda la escena, desde la llegada de la policía hasta la expulsión de la gata, la desgraciada, la corriente, la que se creía dueña de todo, no pudieron contener más su emoción. Primero fue un murmullo, luego un aplauso lento y finalmente una ovación espontánea, rítmica, cargada de respeto y hermandad, un reconocimiento a la dignidad de Refugio, a su inquebrantable espíritu. El sonido de sus palmas resonó en la gran sala. Un eco de justicia que celebraba la caída de la hipocresía y el triunfo de la verdad, una sinfonía de esperanza que llenaba el aire y el corazón de Refugio, quien sintió que su alma se expandía, que por primera vez en mucho tiempo respiraba libremente. Más tarde, en la pequeña cocina donde el aroma a café recién molido solía mezclarse con el de los guisos sencillos que preparaba para la familia, Refugio encontró un momento de quietud. Se acercó al pequeño espejo colgado junto a la puerta trasera, ese que usaba para asegurarse de que su cabello estuviera recogido y su uniforme impecable antes de empezar sus jornadas interminables. Se miró y por primera vez no vio solo a la Refugio cansada, a la viuda endeudada, a la muerta de hambre que luchaba por sobrevivir. Vio la fortaleza en sus ojos, el temple en su mandíbula, la dignidad inquebrantable que no se dobló ante la adversidad. Sus manos, todavía marcadas y rojas por el cloro, se posaron sobre sus zapatos remendados con alambre. Esos zapatos que eran más que calzado, mis amores, eran una extensión de su alma, un testimonio tangible de su lucha. Con un gesto casi ritual, ajustó el alambre oxidado que mantenía la suela unida al cuerpo del zapato, sintiendo la rugosidad del metal, la textura del cuero gastado. Y en ese instante, en su mente, esos zapatos no eran viejos ni rotos. Brillaban con una luz propia, con el fulgor de una corona invisible, la corona de su honestidad, de su perseverancia, de su amor incondicional. Aquellos zapatos, que habían sido testigos silenciosos de cada paso en falso, de cada caída, de cada sacrificio, se erguían ahora como un monumento a su valentía, un símbolo de que el verdadero valor no reside en el brillo de un diamante o en la marca de un zapato, sino en el corazón inquebrantable que late dentro de uno. Porque recuerden, mis amores, esta historia de Refugio es un grito para el alma, una lección tallada en la piel de la realidad más cruda, un eco que resuena en cada rincón de los ranchos y las ciudades, donde la riqueza material a menudo ciega los ojos y corrompe el espíritu. La dignidad, mis amores, esa cualidad tan menospreciada por los que tienen el bolsillo lleno y el corazón vacío, es un tesoro que ninguna joya Cartier, ningún stiletto Versace, ninguna mansión de mármol pulido puede comprar. La dignidad de Refugio, esa joven viuda que venía de una comunidad huasteca donde los ríos eran turquesas, pero las casas de cartón y los niños caminaban descalzos al colegio, valía más que todos los millones de Adriana, esa gata, esa igualada, esa basura sin alma que se creía dueña del mundo solo por tener un apellido y una cuenta bancaria. Abultada, mientras Adriana huía, arrastrando su vergüenza por el polvo del camino, con sus tacones de 22,000 pesos ahora silenciosos y humillados, Refugio se erguía,
con sus zapatos remendados con alambre que le sabían a victoria. Esos zapatos viejos, mis amores, esos que Refugio arreglaba con alambre y cinta, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar. Esos zapatos gastados por recorrer kilómetros de sufrimientos y humillaciones valían más, infinitamente más, que esa pulsera de oro rosa de 150.000 pesos con la que la desgraciada de Adriana quiso enterrar su vida. Porque esos zapatos representaban el sudor honesto, el amor por su bebé, la memoria de su esposo que murió en un accidente de construcción sin seguro, dejándola sola con la deuda y el dolor. Representaban la promesa de un plato de comida para su hijo, la esperanza de una vida mejor, la resiliencia de un espíritu que no se doblega ante la adversidad. Eran un faro de integridad en un mar de corrupción, un grito silencioso que decía: no me rindo, no me quiebro, no me vendo. Y el karma, mis amores, esa fuerza implacable que teje los hilos del destino, les cobró a Adriana su soberbia, su veneno, su crueldad, su desprecio por las piojosas y las muertas de hambre. La despojó de todo, la dejó desnuda de espíritu, para que sintiera en carne propia el frío de la soledad que tanto había provocado en los demás. Por otro lado, a Refugio, la vida le entregó una bendición, una nueva oportunidad, un reconocimiento a su inquebrantable dignidad. Su salario triplicado no solo era dinero, era oxígeno. Era la promesa de que su hijo no tendría que crecer descalzo como ella. Era la seguridad de que las deudas no la ahogarían. El abrazo de Isabela, esa niña inocente que la veía como un ángel, era el bálsamo más dulce para su alma agotada. Y la disculpa de don Leonardo, un hombre que supo rectificar su error, que supo ver más allá de las apariencias y valorar el corazón de una mujer humilde, fue el acto de redención que tanto necesitaba su conciencia. Esta historia, mis amores, es un espejo en el que debemos mirarnos todos. Nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Que la humildad es una corona más brillante que cualquier joya. Que la honestidad es un escudo más fuerte que cualquier fortuna. Y que la bondad, aun en los momentos más oscuros, siempre encuentra su camino para iluminar el sendero. Porque recuerden, mis amores, los zapatos remendados con alambre, si están llenos de dignidad y amor, siempre valdrán más que todos los lujos del mundo juntos.